Primero, darles la bienvenida a todos ustedes. Gracias por participar y estar puntuales, porque la mayoría ha entrado casi puntual, unos minutitos más, nada más. Agradecerles su participación a cada uno de ustedes, a Edgar, a Jessica, a José, a Zaida, a Dani, a Carolina, a todos. El día de hoy quien nos acompaña es Daniel Peralta desde Colombia. Él va a ser el día de hoy, nos va a apoyar. Así que, chicos, darles la bienvenida y de que pueden hacer las preguntas que ustedes decidan. Creo que Daniel está dispuesto a dar respuesta y ayudarnos a crecer nuestros conocimientos y a seguir. Así que te doy la bienvenida, Daniel, el espacio es tuyo, adelante, por favor. Bueno, muchísimas gracias. Ya lo decías tú, bienvenidos todos. Los quiero invitar a que compartan por chat, entendiendo que todos estamos en un espacio de Agile Coaching, debemos tener como un lineamiento o una idea, así sea general, de lo que es la agilidad, ¿de acuerdo? Entonces me gustaría si pueden compartir por chat o si alguien quiere abrir el micrófono, bienvenido. ¿De qué entienden por agilidad? Para ustedes, ¿qué es la agilidad? Si alguien quiere abrir el micrófono, bienvenido. Una forma de ir generando incrementales de producto de manera gradual, ¿no? Generando incrementales de producto, ¿ok? De manera gradual. Dale, muchas gracias. ¿Alguien más? Yo voy anotando, si me ven por ahí bajando la cabeza, es que quiero anotar de pronto palabras por ahí que me queden sonando para no perderlas. ¿Alguna otra? Agilidad es una manera de pensar. Pensamiento, una forma de pensar, una manera de pensar, un mindset. Muchas gracias. Listo. ¿Qué otra cosa se les ocurre? Equilibrio de flexibilidad y estabilidad. Amo esa palabra de equilibrio. De hecho, creo que la relación en tantos aspectos también la veo como un equilibrio. ¿Qué otra cosa se les ocurre? Aprendizaje. Aprender rápido. Adaptabilidad, se me trabó la palabra. Listo. Adaptarse a nuevos entornos. Acá hay otro que es entrega temprano de valor. O sea, separémosla, incluso la podemos separar en dos, que es entrega temprano, o sea, entrega y valor. Más o menos, diría que unas 6 personas han opinado. Y si se dan cuenta, analicen ustedes como cuál es la diferencia entre las opiniones que tenemos. Ahorita somos acá, ¿cuántos vamos ya? 20 y pico. ¿Y qué pasa? Ustedes le pueden preguntar a 20 personas que ustedes admiren, que conozcan, que digan, venga, este tipo yo le creo, de agilidad, o personas de pronto que están incursionando un poquitico en el mundo, ¿qué es agilidad? Y se los aseguro que muy, pero muy posiblemente van a encontrar 20 respuestas diferentes. Y para eso estamos acá, para conversar y entender un poquitico qué es este cuento de la agilidad, qué es esto del Agile Coaching, pero nosotros cómo vamos a poder hablar de Agile Coaching o cómo vamos a poder hablar de un rol de Agile Coach cuando ni siquiera podemos establecer como un punto de acuerdo en qué es la agilidad. Entonces, en este espacio, mi invitación es como que entre todos respondamos. Yo voy a apoyar desde mi experiencia, no tengo una verdad, solamente les cuento desde mi experiencia algunas respuestas en cuanto a qué es la agilidad, qué hace un Agile Coach, cómo puede ser un día a día, cómo se organiza, qué habilidades por ahí son necesarias para ejercer el rol. Y vamos a tocar todos esos punticos que ustedes hablaban de valor, de mindset, de capacidad, que esa palabra también la vamos a tocar ahorita. ¿Cuál es la invitación durante el espacio? ¿De acuerdo? La invitación durante el espacio es que combinemos contenidos con casos reales. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir pasando contenidos y en determinados momentos vamos a hacer como una pausa y vamos a tratar casos, situaciones en las cuales en algún momento yo me enfrenté, y sobre esos casos la invitación es como a que construyamos alternativas de solución. Yo les voy a contar cómo en su momento lo abordamos y algunos resultados que eso nos dio. Sin embargo, como les digo, nosotros ahorita hablamos de adaptabilidad, de cambio, de capacidad, de aprendizaje. Entonces yo simplemente les voy a contar una realidad y una verdad desde mi experiencia.
no es una verdad absoluta. ¿Para qué? Para no tener que hacer un monólogo con preguntas al final, para hablar de casos reales, por si en algún momento ustedes se llegan a ver enfrentados a una situación similar, puedan de alguna forma tener ya como al menos una idea y un posible camino, un posible tema por donde se pueden ir. Y hay algo que me gusta siempre conversar cuando se generan estos espacios, y es algo que trae William Glasser. Para los que no lo conocen, es un psiquiatra estadounidense. Él dice que el 95% de lo que nosotros aprendemos viene desde lo que enseñamos. Entonces, la invitación es que busquemos un espacio de aprendizaje para todos, ¿de acuerdo? No, que esto no se quede lo que les decía, un tema de una persona dando un discurso, sino un tema de un aprendizaje compartido. Entonces, ¿hay alguna pregunta? O si ustedes me dicen que no, arrancamos. No, señor. ¿Listo? No, claro. Empezamos. Sí, empecemos, Daniel. Listo. Me presento porque creo que muchos no me conocen. Me llamo Daniel Peralta, soy colombiano, soy bogotano, amante de Bogotá, amo mi ciudad. Me considero una persona soñadora, una persona inquieta, muy inquieta. Hay veces eso me causa un problemita, y es que precisamente como eso hay veces hace que esa inquietud, esa impaciencia me ponen a hablar un poquito rápido. Es algo en lo que vengo trabajando. Soy un esposo, un esposo apasionado, amo a mi mujer, llevo con ella 8 años, soy papá de un hermoso Yorkie, que si no tuviera el fondo se los presentaría, o de pronto al final se los presento porque está aquí al lado mío. Es esa bolita de cristal que me ayuda con el estrés. Y también digo que soy un surfista frustrado. Amo y vivo en una ciudad a 2.600 metros sobre el nivel del mar, entonces ir a la playa no es un tema que pueda hacer cada fin de semana. De hecho, como he visto que la gran mayoría son de Perú, para allá estuve en algún momento hace cuánto, unos 4 años estuve en Máncora surfeando. Por acá de Ecuador también he estado en Montañita, acá en Colombia en varias playas, y es algo que creo que son de esas habilidades que quiero en algún momento poder desarrollar. Hasta que no la desarrolle, creo que va a tener esa espinita. Otra cosa, soy ingeniero de sistemas. Llevo alrededor de 12, 13 años ya como profesional. A lo largo de la vida he adquirido algunas certificaciones, casi todas en aspectos de gestión de proyectos, en agilidad, en liderazgo, en coaching. Y toda mi vida he estado acompañando principalmente equipos de tecnología, desde diferentes roles. He sido desarrollador, he sido consultor, he sido líder de equipos de tecnología. Por ahí en algunos momentos he tenido la posibilidad de trabajar con equipos de marketing, con equipos de operación, pero digamos que el core de la experiencia lo he tenido casi siempre es con equipos de tecnología. Diría que o con áreas relacionadas con temas digitales, al menos yo diría que el 95% de la experiencia que tengo. Llevo ya desde hace aproximadamente 8 años gestionando proyectos y unos 5 o 6 años en contextos ágiles. ¿Qué más les cuento? He tenido la posibilidad de apoyar diferentes tipos de industrias tecnológicas, financieras, de alimentos, de retail. Ahorita estoy en una mezcla entre tecnología y retail, de servicios petroleros, agencias digitales. Durante un tiempo también las estuve acompañando mucho, y he fundado 2.5 empresas. Y ese tema de 2.5 es porque una fue familiar. Y cuando una empresa es familiar, yo le llamo su componente particular. Pero esa es una historia que de pronto algún día con un café o con una cerveza en este nuevo contexto virtual, o quien quita de pronto en algún evento nos encontremos y la podemos hacer presencial, les contaré. Creo que es posiblemente el aprendizaje profesional más grande que he tenido en mi vida. Actualmente estoy dirigiendo el equipo de agilidad en una compañía que se llama Merkeo. Ahí apoyo todo el proceso de desarrollo de producto en tu. Y para los que no la conocen o no la han escuchado, Merkeo es una compañía de tecnología colombiana que opera como una super app de marketplace y que lo que busca es integrar lo mejor de la tecnología y el retail. Nació en el 2014, ahorita hay alrededor de 1.200 empleados, ya estamos operando en 2 países, y el propósito, el objetivo, eso no es un propósito, es un objetivo, para este año es abrir un tercero. Entonces, eso hago. Esto es algo de lo que soy, solo un pedacito. Y
ya entrando en materia, quiero iniciar compartiendo una pequeña frase de una de las figuras del estoicismo, que muy seguramente ustedes han escuchado, de pronto han leído, conocen, y que también fue considerado uno de los 5 grandes emperadores del antiguo Imperio Romano, el emperador Marco Aurelio. ¿Qué dice? Él dice, el cambio en lo que nos rodea no es algo accidental, sino que forma parte de la esencia del universo. Ahorita que tocábamos el tema de cambio cuando hablábamos de lo que era agilidad. ¿Por qué hablo con esta frase? Porque muchas veces cuando nosotros entramos a hablar de agilidad, hablamos de marcos, hablamos de metodologías, hablamos de métodos, hablamos que si es Scrum, que si es Kanban, que si es XP, LES, Safe, Lean, NASCAR, Spotify, DevOps, bla, 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 y un montón de cosas alrededor, de decoraciones, sin ver o entender un poquitico como cuál es ese propósito o el tema que hay detrás de cada una de esas técnicas, herramientas o métodos. Y que yo creo que todas tienen como un puntito en común, que es como de alguna forma cómo nosotros podemos organizar el trabajo, cómo podemos estructurar el equipo a fin de ayudar a organizar, a fin de ayudar a los equipos o a las organizaciones a adaptarse al cambio, ¿vale? Como parte precisamente de esa esencia del universo, porque el cambio es innato, el cambio se da. Yo creo que esto ya se habrá hablado en un montón de espacios, pero hace un año se los juro que nadie tenía idea que en un año íbamos a estar en esta situación. Incluso diría que cuando empezó todo este cuento del COVID, nadie se imaginaba que en un año íbamos a seguir en esta misma situación. Entonces, bueno, ya a nivel de marcos y metodologías, algunas con políticas y estructuras un poco más rígidas que otras, no vamos a entrar puntualmente a hablar de eso. Y ya queremos hablar del coaching. Pero entonces quiero que ya el tema de contenido lo abramos primero entendiendo un poco de qué es agilidad, ¿de acuerdo? Y hace unos 2 años estuve en un evento en Ágiles Colombia en Cali, creo que fue hace 2 años el de Cali, y tuve la posibilidad de estar en un espacio facilitado por un agilista colombiano acá es conocido que se llama John Araque. No sé si de pronto alguno ha tenido la posibilidad de compartir un espacio con él. Él, en ese momento, en la presentación que hizo, me puso a pensar en 3 conceptos, diferenciar 3 conceptos, que algunos todavía, digamos, lo interpretan como lo mismo. Y entonces, antes de hablar de agilidad o de agile, me parece como importante como recalcar esa diferencia que existe entre qué es ágil, qué es agilidad y qué es agilismo. Entonces, cuando nosotros buscamos qué es agilidad, como definición, vamos a encontrar que hace referencia a una habilidad de cambiar de posición de manera eficaz, o que puede hacer referencia a un tema de una cualidad, una destreza o una aptitud. Cuando nosotros hablemos de qué es ser ágil, vamos a empezar a hablar ahorita que tocaron la palabra mindset, o sea, como de esa filosofía, esa forma de pensar, ese mindset que va a estar soportado en un conjunto de principios y valores. Y finalmente, cuando nosotros hablemos de lo que es el agilismo, lo vamos a ver es como un movimiento social, ¿de acuerdo? Que surge alrededor de los otros 2 componentes, de lo que es ser ágil y lo que es la agilidad, ¿vale? Entonces, desde ese punto de vista podríamos decir que este espacio es un espacio en torno al agilismo, ¿vale? Es un espacio que se da por el agilismo. Entonces, ya como separando y entendiendo la diferencia entre los 3 conceptos, yo les quiero compartir cuál es mi definición de agilidad. Por lo que les digo, ustedes los invito a que hagan ese ejercicio. Hablen con diferentes personas y pregúntenle qué es la agilidad. Y van a ver que seguramente van a tener conceptos y palabritas relacionadas, pero de alguna forma van a distar en lo que es una definición formal, porque hasta el día de hoy yo no sé si exista una en cuanto al movimiento de agilidad como lo conocemos. Entonces, ¿qué es? Yo lo defino que es esa capacidad que tiene una persona, un equipo o una organización de adaptarse al cambio. ¿A fin de qué? De generar mayor valor, que era otra de las palabras que tocábamos ahorita, y mediante el cual nos permita cumplir un propósito. Y por favor tengan en cuenta estos 4 conceptos claves: capacidad, adaptación al cambio, valor y propósito. ¿Por qué? Toquemos de forma muy general cada uno de esos. Una capacidad se desarrolla, ¿de acuerdo? Uno no nace con una capacidad, no nace aprendido. ¿Cómo? Con conocimientos, adquiriendo conocimientos y llevándolo a la práctica, experimentando, fallando una, otra y otra vez. Las capacidades, la capacidad la desarrollamos con la experiencia.
Entonces, nadie nace sabiendo, ¿vale? Cuando nosotros hablamos de adaptación al cambio, esto es precisamente lo que nos permite hacer frente a los problemas que van surgiendo. Esto es lo que nos permite ahorita tratar de cambiar las organizaciones en medio del contexto en el que nos movemos y reconocer cómo actuar ante las situaciones que se nos presentan, ¿vale? Y cuando hablemos de valor, ahí es cuando vamos a empezar a cuestionar las organizaciones. ¿Qué es valor para una organización? ¿Qué es valor para un equipo? ¿Cómo se ve representado? ¿Qué espera que mejore? ¿Valor será lo mismo que generar ingresos? Ahí lo dejo para que lo debatamos ahorita y más adelante lo vamos a tocar de hecho con más detalle. Y el último punto es el propósito, ¿vale? ¿Qué tipo de valor nosotros podemos entregar si no conocemos o no tenemos claro ese para qué estamos haciendo lo que hacemos? Y hay algo curioso y es que más frecuente de lo que parece, los equipos entregan cosas sin tener claro qué necesidad están resolviendo. Se enamoran de ese qué, se enamoran de esa solución, de cómo se construye y no realmente alinean el para qué lo estamos haciendo, ¿vale? ¿Qué consecuencias nos trae? Motivación, pérdidas o daños en procesos, baja calidad o en algunos casos temas que yo diría que es de los más peligrosos, que hacemos cosas que no se necesitan, no estamos solucionando problemas reales. Entonces, nosotros dijimos que teníamos dos componentes, ¿vale? Para hablar de Agile Coaching. Ya dijimos qué es agilidad y ahora, para los que de pronto no conocen un poquitico acerca del coaching, quiero que hablemos un poco acerca de qué es el coaching. Entonces, cuando hablemos de un proceso de coaching, ¿vale? Ya sea de una persona, de un equipo o una organización, lo que hacemos realmente es como cubrir una brecha de aprendizaje, ¿vale? ¿Y qué es esto de la brecha de aprendizaje? Imaginen un equipo o una organización que se encuentra en un estado A, en una situación actual, que lo vamos a llamar en este caso, según el diagramita, un punto A, ¿vale? Y quisiera estar en otro estado, en un estado deseado, en ese estado futuro que lo vamos a llamar un punto B. Entonces, el punto A es donde me encuentro hoy, el punto B es donde quiero estar, pero por alguna razón, no sé cómo, ¿vale? No he podido. Entonces, tenemos esos dos puntos, o también en algunos casos puede pasar mucho que sabemos dónde queremos estar, pero creemos o no tenemos, en otros casos no tenemos ni idea de dónde estamos hoy. Entonces, hay una frase que yo he escuchado un montón de veces que la quiero traer acá, y es, por ejemplo, el famoso queremos entregar más rápido. Y ahí es como el primer temita de tú, o sea, ya sabemos dónde queremos estar, y en algún momento se han puesto a pensar en dónde están ahorita. Entonces, ¿qué tanta claridad tienen acerca de esa situación actual? Entonces, esperan entregar más rápido. ¿Y qué factores estarán causando que no entreguen a la velocidad esperada? ¿Vale? Y cuando nosotros empezamos como a escarbar, a empezar a entender todo eso, empezamos a mirar las respuestas y empezamos a entender, venga, ¿qué realmente que esas opiniones están fundadas y sobre qué podemos empezar? Entonces ahí es donde nosotros empezamos como a escarbar, ¿vale? Teniendo esos dos puntos, lo que vemos entre el punto A y el punto B es lo que vamos a conocer como esa brecha de aprendizaje que se desarrolla precisamente con esa capacidad. ¿Qué tengo que aprender o quién tengo que ser para estar en ese punto que quiero? Y esto es clave en el coaching, todo lo relacionado con aprendizaje, ¿de acuerdo? Y acá vamos a hablar de dos niveles de aprendizaje. Entonces, acá se me fue, perdón, listo. Vamos a hablar acá de dos niveles de aprendizaje. Veamos esto. Entonces, cuando nosotros tenemos una situación y queremos resolver algo, normalmente, ¿qué hacemos? Ejecutamos una acción, ¿vale? Para obtener ciertos resultados. ¿Y qué pasa cuando nosotros no conseguimos esos resultados? Volvemos sobre la acción y buscamos mejorarla y ejecutamos otra nueva acción. Entonces, y si los resultados siguen sin ser los mismos, volvemos de nuevo y ejecutamos sobre la acción. Para los que conocen un poquitico de gestión de cambio, temas de Lean Six Management, que lo vamos a tocar un poquito también más adelante, es esto. O sea, tenemos una acción, no nos funcionó, experimentemos y volvamos a experimentar y buscar hacerlo en ciclos cortos. Sin embargo, este ciclo a veces lo ejecutamos varias veces buscando ciertos tipos de resultados que no conseguimos. Esto que se conoce es lo que se conoce como un tema de aprendizaje en primer orden. Ejecutemos acciones y busquemos resultados, ejecutemos acciones y busquemos resultados
que vayamos generando esa información o esos pasos de forma cíclica. Si con esto logramos los resultados y con este aprendizaje los tenemos, perfecto, ¿de acuerdo? Sin embargo, ¿qué pasa cuando los resultados no se logran bajo ese modelo? Aquí es cuando nosotros llegamos y conocemos algo que se conoce como el aprendizaje en segundo orden. ¿Qué es esto del aprendizaje en segundo orden? Lo que propone y lo que quiere es ayudar a reflexionar sobre el observador que nosotros estamos siendo, ¿vale? Ante una situación determinada. ¿Cómo hago un cambio yo de ese observador de la persona o del equipo que yo estoy siendo hoy para cambiar la forma que estoy viendo el mundo? O sea, piensen, por ejemplo, en el caso de una retro para las personas que en algún momento han tenido la oportunidad, ya sea de facilitador o de estar en una. Eso no es un tema muchas veces solamente de cambiemos la acción, sino de pronto cambiemos la forma en que nosotros estamos viendo el problema, ¿vale? Cambiemos la forma en que estamos viendo el mundo. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos va a permitir es ver acciones alternativas que hasta ahora han sido cegueras para nosotros. Y esto es lo que nos permite nuevas posibilidades de acción. Entonces, acá es cuando nos preguntamos ahorita hablábamos, por ejemplo, de queremos ser más rápidos. Y acá es donde la pregunta es, venga, ¿qué pasa si lo que necesito no está relacionado con la velocidad de entrega? ¿Qué pasa si lo que necesito, el problema que yo tengo está relacionado con la comunicación? ¿Qué pasa si el problema que yo tengo no es la velocidad, sino el problema está más metido ahí? Y cuando nosotros cambiamos ese observador o la forma como nosotros vemos un problema, ahí es cuando nosotros empezamos a ver otro tipo de aproximación a una situación, ¿vale? Y el trabajo del coach es indagar, ¿vale? Es acompañar. ¿Para qué? Para ver lo que hoy nos está viendo, ¿vale? Ayudar a cambiar ese tipo de observadores que estamos siendo y acompañar a transitar esa brecha de aprendizaje, ¿vale? Entonces, ya dijimos que es agilidad, ya dijimos que es el coaching. Entonces, ¿qué hace un agile coach? Entonces, para mí, esa es una definición también de lo que yo veo en el rol del agile coach. Es una persona que es responsable de acompañar de forma activa. Y quiero ser, o sea, me quiero detener un segundito, porfa, en esa palabra activa. ¿Por qué? Porque esto no se trata solamente de ir a escuchar y ayudar a que se genere conciencia sobre situaciones. Si una empresa usa Scrum, en el proceso se da cuenta se da cuenta que no llega a conocer de Scrum, entonces ¿de quién es la responsabilidad de entrenarlos? O si por el contrario, digamos que se necesita, ahorita había una persona que nos compartía que hacía parte también de temas de desarrollo de producto, entonces y necesitan generar un espacio para identificar cuál debe ser el producto a construir, de quién puede ser la responsabilidad de facilitar ese espacio. Y esta es una de las diferencias puntuales que hay entre un agile coach y un coach. A nosotros nos contratan para acompañar un proceso, pero durante ese proceso de acompañamiento nos piden, realmente es una habilidad, es algo que tenemos que hacer como parte del proceso, es guiar, entrenar, proponer, generar opciones y opinar, ¿vale? Esto no es solamente un tema de generemos conciencia. ¿A quiénes? A personas, a equipos, a organizaciones, para adoptar prácticas ágiles y un conjunto de valores y principios. Si se dan cuenta, acá volvemos al concepto de ser ágil y hacer agilidad, marcos y mindset, ¿vale? Que les va a permitir adaptarse continuamente a los cambios. ¿A fin de qué? De generar mayor valor al negocio. ¿Y desde dónde se generan los cambios? Desde las personas, desde los procesos, desde la estructura. Y lo que les decía, esto no es un tema de trabajar sobre un método en particular o de enamorarse de un mercado. Se trata de comprender una situación, de conocer una necesidad, de entender una cultura y de escoger la opción que más se considere. Yo hay veces, he tenido conversaciones y debates al respecto, hay veces lo veo como una especie de cocinero, que le piden crear una receta y donde la diferencia hacia acá, cada día nos cambian las condiciones de lo que se necesita y los materiales. Entonces debemos entender la cocina, debemos conocer los ingredientes, debemos saber de los tiempos y cada día, como nos va cambiando, ir probando hasta que se vaya encontrando ese punto que deseamos, ¿vale? ¿Cómo? Este cuadro, es posible que algunos ya lo hayan visto,
Esto se conoce como un marco de competencias de Agile Coaching, que lo propone Liz Atkins en un libro que llama Coaching Agile Teams, recomendadísimo. Al final les voy a dar unos libros, una bibliografía, creo que puse como 6 u 8, que me parecen importantísimos y yo creo que debe ser como algunos como must, como se deben de libros que debe leer cualquier agilista o personas que estén metidos en este punto de cabeza. Entonces, bueno, volviendo. Liz Atkins lo que propone es un marco de competencias requeridas que se centra principalmente como en ese conjunto de habilidades, ¿vale? Para el desarrollo de equipos de alto rendimiento. Y desde esa perspectiva ya divide el rol como en 2 partes. Una donde se mira la agilidad desde el ser, volviendo al tema del coaching, y otra desde el hacer, donde un 60% del rol está enfocado en lo que es ser ágil y promover ese conjunto de valores y principios como responsabilidad, compromiso, transparencia, apertura, respeto. Esa palabra la amo, respeto, y empatía. Y un 40% del rol está dedicado más en hacer agilidad, cuando tenemos que ejercer como trainers, como mentores, como coaches, como gestores de conflicto, etcétera, ¿vale? Y vean, llevar y empezar a trabajar con prácticas, o sea, implementar Scrum en un equipo, enseñar Scrum en un equipo, es un proceso relativamente simple. Los equipos tienden a seguir en un principio las reglas en poco tiempo, ¿vale? En mi opinión, el reto no está acá. El verdadero reto es en lo que sigue, en lograr que un equipo funcione como equipo, que produzca resultados. Y para poder desarrollar equipos, que cuando hablamos de equipos de alto rendimiento, equipos cohesionados, autoorganizados, motivados, esto es un reto, porque nosotros trabajamos con personas y cada uno es un mundo aparte. Si nosotros esperamos que un marco nos solucione un problema, ahí es cuando decimos, estamos mirando el problema por donde no es. Entonces, hagámosle un barridito si quieren a cada una de estos componentes. Entonces, cuando nosotros hablamos de un practicante Lean Agile, es vivir lo que hablamos, ¿de acuerdo? Es aplicar prácticas ágiles y vivir los valores ágiles. Un Agile Coach debe ser ejemplo de lo que se promueve, ¿vale? Es ser ágil. Y ahorita vamos a hablar un poquitico más de eso. Cuando nosotros hablamos ya de un trainer, de un profesor, hablamos ya de instruir, ese proceso de instruir y enseñar a las personas y a los equipos en prácticas y métodos de trabajo ágiles. ¿Para qué? Para desarrollar habilidades y poder dar una nueva perspectiva. Acá hablamos, por ejemplo, ya de entrenamientos de Scrum, ¿no? De Kanban, de Lean. Hay un entrenamiento que yo amo que es el de desarrollo de equipos. Eso también se entrena, o sea, es bueno que la gente conozca cómo es el proceso de desarrollo de un equipo. ¿Para qué? Para que identifiquen en qué momento están y saber qué es lo que sigue. Y sobre esto hay un concepto. Yo diría que invito a que se siga en todos los casos, en los entrenamientos que yo he dado, que se siga al menos al principio, que es el concepto de Shu-Hari. Para los que no lo conocen, eso es una palabra japonés que habla de que en un proceso de aprendizaje nosotros tenemos que trabajar en 3 partes. Primero, sigue las reglas, ¿de acuerdo? Porque siguiendo las reglas va a entender, antes de decir, venga, es que eso a nosotros no nos sirve, síguelas y viva y conozca desde su experiencia de pronto qué sirve o qué no sirve. Después de eso uno ya puede entrar a la parte H, que es adapte las reglas, y finalmente al estado RI, que es cree sus reglas, ¿vale? Es cuando nosotros realmente creamos lo que a nosotros nos sirve de acuerdo a la experiencia que hemos tenido. Bueno, el siguiente es el mentor. El mentor realmente es una persona que guía desde la experiencia, ¿vale? Es la persona que comparte conocimientos, habilidades y perspectiva que fomenten el crecimiento personal y profesional de acuerdo a lo que ha vivido, ¿vale? Si manejamos iteraciones, por ejemplo, para los que trabajan con Scrum, durante la planning puede ser un momento ideal para mentorear acerca de la estimación a la velocidad. Hay equipos que se quedan con eso, venga, es que es 1 punto, es 2 puntos, o es que tenemos que avanzar más, entonces empezamos a cambiar. Una planning puede ser un momento perfecto para equipos que están empezando a mentorear acerca de lo que es la estimación, ¿vale? Cuando nosotros hablamos de coaching profesional, entramos a trabajar en el concepto de lo que hablábamos ahorita, de lo que es el coaching. Es como contar con esas competencias que permiten desafiar a las personas en los equipos, a desafiar esas creencias y que principalmente los inspire, ¿vale? Desde un potencial profesional. Y hay que entender también en cuándo se debe utilizar el coaching.
Nosotros no vamos a poder llegar a un equipo que está empezando, que no conoce de pronto una práctica y permitirle que genere conciencia de esto. Venga, no, es que no sé. Entonces ahí nosotros tenemos que empezar como a cambiar. Volviendo con Scrum, por ejemplo, ¿cuándo se les ocurre, si alguien por ahí quiere abrir el micrófono, que puede ser un buen momento para hacer coaching de equipo o coaching individual? ¿Alguno que En la retrospectiva puedes hacer coaching de equipo. en la retrospectiva es un momento perfecto para hacer coaching de equipo, para trabajar el sistema completamente? ¿Y coaching individual cuándo se les ocurre? Yo pensaría que a diario, dependiendo la necesidad que tenga el equipo. Totalmente. Un ejemplo, después de la daily. Notamos de pronto expresiones, notamos temas de participación, se puede dar un feedback y empezar a cuestionar o indagar qué es lo que pasa. Y sobre ese tema no es de dar soluciones, pero sí de ayudar con opciones. Entonces, ya desde el rol de facilitador consiste ya como en esa habilidad de desarrollar espacios que den pie a la innovación, ¿vale? A las ideas y a la participación colectiva y hacer las preguntas adecuadas en los momentos adecuados. ¿Para qué? Para garantizar el diálogo y para garantizar que los espacios están cumpliendo los objetivos para los cuales son diseñados. Bueno, ya los 3 aspectos que faltan tienen que ver más con la parte técnica de negocio de transformación. Entonces, desde el lado técnico nosotros hablamos de que si bien en algunos casos no lo ponen como un tema obligatorio, yo sí digo que en los conocimientos técnicos esto va por fuera, o sea, esto no va solamente en software, en lo que se trabaja es un plus gigante, porque nos va a permitir retar constantemente a los equipos y a mejorar la forma de hacer las cosas. Entonces, por ejemplo, para acá, voy a hablar en este caso de tecnología porque es donde más tengo experiencia, para los que trabajan dentro del mundo de tecnología, cuando nosotros conocemos de DevOps, de Extreme Programming, de TDDs, de automatización, de BDDs, de todo eso nos va a permitir realmente como conocer y dar opiniones y sugerencias de cómo actuar. Que si no tuviéramos ese perfil, ese lado técnico, lo perderíamos y de pronto no podríamos ejercer y ayudar desde ese aspecto, ¿vale? Con conocimiento y expertise del negocio, acá les quiero contar lo que me pasó en Merkeo. Y es que nos permite aportar basados en el valor del negocio, en innovación, en estrategia. Cuando yo llegué a Merkeo no sabía nada, estoy hablando hace más de 1 año y medio, ¿vale? Pero no sabía nada de retail y posiblemente fue lo que más me costó. ¿Por qué? Porque me tocó empezar a estudiar de ceros, de los procesos, de la operación, de las bodegas, de cómo se manejaba todo ese proceso interno. Y si yo trabajaba en el equipo de desarrollo, me tocaba entender cómo funcionaba el tema de los procesos internos con la operación para ver desde el equipo de desarrollo de producto cómo se podían fortalecer. Eso está muy bajo. ¿Perdón? Bueno, creo que se había abierto el micrófono. Y ya desde la parte de transformación hacemos ya es como a la referencia como a esa expertise en desarrollo organizacional y cómo catalizar el cambio para poder proponer mejoras, resolución de conflictos e influir positivamente en la organización. Sobre este conjunto de competencias, ¿tienen alguna pregunta? No. Ninguna. Bueno, entonces, les propongo que vayamos con un caso, ¿vale? Acá vamos a tener que hacer una pequeña variación, porque la idea era separar esto de salas y me acabo de enterar que ahorita no va a ser posible, entonces nos va a tocar darnos un poquitico de mañas. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo les voy a contar un caso. ¿Listo? Y ya hablamos de las competencias requeridas. Ahora yo les quiero contar una alternativa o que trabajemos sobre la alternativa de cómo podemos iniciar un acompañamiento desde un caso real. Entonces, ¿en qué consiste el caso? Listo. Son contratados como Agile Coaches para una organización que busca mejorar los resultados de los equipos de ingeniería y la velocidad de entrega. Es una organización de alrededor de 500 personas que vienen creciendo. Y ustedes tienen el reto de mostrar que la agilidad bien aplicada da resultados. ¿Listo? Otros datos.
son los únicos agilistas, no hay más Scrum Masters, no hay otros Agile Coaches. Meses atrás hubo un Scrum Master que ya no está, ¿vale? Son alrededor de 12 equipos que están utilizando actualmente Scrum. Los equipos tienen entre 4 y 9 personas y tienen todas las especialidades que necesitan dentro del equipo, más un Product Owner y un Tech Lead. Los Product Owners son quienes lideran a los equipos y ustedes le están reportando directamente al director de producto. Entonces, como no vamos a generar salas, les quiero pedir el favor de si tienen alguna pregunta y yo la voy respondiendo y nos damos unos minuticos para responder preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta más del contexto? Sí, ¿cómo apoyaría un Agile Coach a la transformación digital de una empresa? Bueno, espérate. Me refiero a preguntas sobre este caso puntual. O sea, si tú te das cuenta, de hecho, este caso está relacionado con contratar a un Agile Coach, están en un proceso de transformación y no sabemos ni cómo empezar. Entonces, ese tema de que tú dices podría estar relacionado con ese tema de cómo empezar y lo vamos a hablar un poquitico más adelante, el cómo yo recomiendo, ¿vale? Pero centrándonos en el caso, hay una pregunta en términos del caso, perdón. No, creo que todo perfecto. Sí. Listo. Entonces, más bien, ahorita nos preguntaban cómo apoyar un proceso de transformación digital. Yo diría, no nos vayamos todavía con el problema. Digámoslo, ¿ustedes cómo empezarían? Los contratan para apoyar un proceso de transformación digital. ¿Cómo empiezan? ¿Cómo se les ocurre? ¿Puedes explicar qué es POITL, es Product Owner y ITL, qué sería? Gracias por la pregunta, perdón. Es Tech Lead. Es un líder técnico. Ah, ok. ¿Alguien que se le ocurre cómo arrancaría? Sí, buenas noches. Yo comenzaría observando, que fue parte de las fases que tú colocaste allí, observando cómo funcionan, cómo interactúan, consultando, preguntando cuál es la estrategia de la empresa, a dónde quiere llegar, etcétera. Por allí comenzaría. Ok. Y información para ver qué tenemos. Listo. ¿A qué se te ocurre que podrías consultar o qué crees que podrías observar? ¿Cómo interactúan como equipos? Sí, ¿cómo funcionan como equipos? Pues sí. ¿Qué tanto conocen de agilidad y cómo lo implementan, cómo lo trabajan? Okay. También de cara a dónde quiere llegar la empresa, qué estrategia tienen, cómo funcionan las cosas actualmente. Dale, muchas gracias. Y sobre esto, hay una mecánica que yo uso ya desde hace un par de años y que diría que es la forma como yo inicio cualquier acompañamiento de un equipo. Yo digo que en el fondo una organización es un equipo. Está constituido de muchos equipos, pero si nosotros vemos una organización, en el fondo toda esa cúpula de los que definen la estrategia son un equipo, ¿vale? Y mientras nosotros no veamos una organización como un gran equipo, como una estructura y también agrupada dentro de muchos equipos, difícilmente vamos a avanzar. Entonces, en este caso, el equipo era un equipo de directores de producto de ingeniería, ¿vale? Y hay algo clave en esto, era lo que les decía ahorita. Veamos el equipo como ese conjunto de personas que comparten los mismos objetivos, independiente del nivel en el que se encuentren. Por eso precisamente te preguntaba ahorita de a quiénes acudirías, a quiénes les preguntarías, a quiénes observarías. Nosotros, por ejemplo, dentro del caso habíamos hablado de que eran casi 2 equipos que se encargaban de desarrollar productos de software, ¿vale? Pero, ¿en qué equipo nos enfocamos? Estamos hablando de una organización de 500 personas, donde más o menos pongámosle unos 7 VPs, ¿vale? Entonces,
Mi invitación es que antes de empezar hay que alinear la expectativa en 3 niveles. Yo digo, siempre alineemos expectativas. Vale, el primero yo lo llamo que es con el sponsor. Normalmente nosotros llegamos, o los agile coaches o las personas que van a gestionar un cambio, llegan por pedido de alguien, por una necesidad puntual de alguien que cree que hay una persona que puede ayudar. ¿Qué necesidad tiene esa persona? ¿Cómo espera que yo le ayude? ¿Qué él espera de mí? ¿Vale? Y cómo reconocemos entre las dos partes que estamos logrando resultados. En este caso, por ejemplo, el que les acabo de contar, ese tema de ese sponsor, de personas que creían que se podía colaborar, estaba por la unión de 2 vicepresidentes, ¿vale? Y decía, bueno, ellos me contratan para que yo les ayude con algo, con un tema de transformación y ayudar a los equipos a que entreguen más. Ahora, los sponsors. Cuando le pregunté, esto que les estoy contando es cierto, ¿vale? Cuando le pregunté al primero, la respuesta que me dio era que necesitaban de apoyo con los equipos. Yo le pregunté qué tipo de apoyo, que entregaran más rápido. ¿Y qué teníamos en ese momento para saber si entregaban más rápido? La respuesta es, dijo, eso mejor valídalo con el otro vicepresidente. Hablando con la otra persona, ya era el directo responsable de mi contratación, me dijo algo muy parecido. Necesitamos ayuda con los equipos. Al preguntarle el tipo de ayuda, la respuesta fue que lo mejor lo conversara con los product owners, quienes eran los que habían pedido mi contratación. El primer descubrimiento era que desde la parte directiva no tenían claridad de qué se esperaba de mí. O sea, qué tipo de transformación, qué tipo de colaboración, qué tipo de ayuda necesitaban, cuál era su necesidad. Entonces, el segundo nivel, la invitación es que lo tengamos con los miembros de un equipo. Si, por ejemplo, nosotros estamos trabajando directamente, en el caso de un Scrum Master que tenemos un equipo a cargo, reunirse y conocer a los miembros del equipo, ¿vale? ¿Qué espera el equipo de mí? ¿Cómo creen que yo les puedo ayudar? Y yo creo que eso es un tema fundamental, qué disposición tienen de trabajar conmigo. O sea, yo vengo porque, o esa persona, ¿no? Esa persona que viene a colaborar, viene por un tema de una imposición de alguien. ¿Y cómo es esa aceptación de ellos? ¿Por qué? Porque nosotros en el fondo trabajamos con los equipos. ¿Para qué? Para alinear y que todo como estructura funcione. Y para los niveles 2 y 3, o sea, para el tema de los miembros del equipo y de los pares, me gusta tener, a mí personalmente, algo que me sirve mucho es tener 2 tipos de espacios. Uno como equipo, como sistema, o sea, tenerlos agrupados en todos y conversar, y tener otro con cada persona de ser posible. Entender un poquito. Si llegan a ser varias personas, me gusta, de acuerdo a lo que salga en el equipo, mirar, empezar como a identificar de pronto qué personas son reacias, qué personas realmente son de esos promotores que van a ayudar de pronto a que las cosas se den. Y en este caso, ese equipo inicial con el que debía alinear expectativas, lo identifiqué como los product owners. ¿Por qué? Porque ellos estaban liderando los equipos y porque ellos eran los que creían que un agile coach podía ayudarlos. Aquí cuando me reuní con ellos, aparte de agradecer la confianza y demás, les pregunté algo que nosotros hablamos ahorita, ¿qué es un agile coach? O sea, invitaron a un agile coach a participar de un proceso porque les iba a ayudar con algo. Y cuando les pregunté literalmente qué es un agile coach, la respuesta fue un silencio. Y después una especie de no sabemos generalizado. Y por ahí uno que otro hablaba un tema de Scrum, ayudar con Scrum. Al menos cuando dijeron Scrum o algo, me dio un poquito de alivio el saber que al menos esperaban algo. O tenían claridad acerca de al menos un punto. Lo positivo es que ellos consideraban que necesitaban ayuda con los equipos, ¿vale? Y como les conté, pues en ese momento no había Scrum Masters. Bueno, ahora viene el tema de si vamos a trabajar con los equipos, si al menos ya tenemos una expectativa definida, ¿con qué equipo o qué equipos son los que uno puede trabajar que necesita ayuda? Nuevamente silencio, ¿vale? El tercer nivel, yo digo que de lo que yo he visto, y creo que eso es algo más que agile coaching, creo que eso es algo para cualquier rol de liderazgo. Normalmente hay un tercer nivel que sí, no siempre, perdón, pero constantemente veo que se deja completamente de lado. Y es los pares con los que yo trabajo. Por ejemplo, en el caso de, si nosotros lo miramos desde el caso de agilidad, hay más agile coaches, hay Scrum Masters, hay agentes de cambio,
o quién me puede a mí ayudar desde el rol que yo voy a ejercer a contarme un poco acerca del reto, de los obstáculos a los que se están enfrentando, ya desde el rol de cómo vive la agilidad en la organización. En este caso yo no tenía. Entonces mi decisión igual sí fue buscar pares. O sea, como decir, venga, alguien en algún momento tuvo que haber buscado resolver esta situación de alguna forma. Entonces me encontré que otros directores de producto estaban buscando desempeñar un rol similar. Ahí estaba el director de Product Design, estaba el director de Product Management. Entonces, la respuesta no fue muy diferente a las otras, pero sí me dijo una cosa que a mí me ayudó un montón. Y él me dijo, usted está acá porque precisamente necesitamos que nos ayude a organizar. Necesitamos que nos ayude. Esas preguntas que ellos no conocían, me dijo, necesitamos que nos ayude a encontrar las respuestas a esas preguntas. Entonces, ya a partir de esas 3 respuestas, lo que hicimos fue generar un espacio entre todos. Les conté lo que salió de las conversaciones y les propuse literalmente enfocarnos en los equipos para entender primero de dónde venía el tema de velocidad, de dónde venía el tema de las entregas y qué era lo que estaba fallando con los equipos. Con eso ya lo que hicimos fue un diagnóstico entre los diferentes equipos y seleccionamos los 3 que consideramos más críticos, basado como en ciertos estándares de temas que queríamos, en temas de motivación, temas de tiempos de entrega, temas de valor entregado al negocio. Y como no teníamos métricas, o no se tenían métricas en ese momento, en un principio arrancamos fue con temas de opinión del equipo para empezar a trabajar los aspectos. Un punto acá importantísimo. Un proceso es único y cada equipo es único. Por lo tanto, no es posible predecir cuánto tiempo puede tomar, pero lo que sí podemos buscar son esos quick wins o resultados más rápidos. Porque lo que decimos, un proceso puede tomar, dependiendo del tipo de organización y dependiendo del tipo de reto, puede llegar a tomar años. Por ejemplo, las personas que trabajan en banca y que están metidos en ese proceso de transformación saben el proceso y saben lo que les falta, porque yo no he conocido por ejemplo, de organizaciones que les estoy hablando de más de 2.000, 3.000 personas que hagan un proceso de transformación en menos de un año. Y si les digo, no conozco a nadie que en menos de 2 o 3 años. Entonces, todo lo que sí podemos generar son resultados rápidos que nos ayuden ¿a qué? A generar confianza y credibilidad. Y más aún cuando se está empezando y cuando no se conoce esto de agilidad. En mi caso, digamos, a falta como de ese piso y de esa, llamémoslo, y de los números que pudieran representar. Bueno, métricas que tenían, temas de velocidad, que creo que no hay nada más fácil de hackear que una métrica de velocidad, o cuando hablamos de puntos de historia. En mi caso, lo que quise fue como cambiar la forma de pensar. Mindset, ¿vale? La forma de que los equipos se veían ellos mismos con los que trabajamos y que realmente creyeran que el cambio era posible. Yo me puedo comprometer a acompañar, me puedo comprometer a apoyar, me puedo comprometer a ayudarlos a mejorar, pero en el fondo, los que hacen las cosas, los que están ahí y dándole, son ellos. Es un trabajo en equipo. Entonces, un caso completamente contrario, donde creo que el problema más grande que tuve fue un tema de alineación de expectativas. Eso lo que les estoy contando no fue hace mucho, fue hace unos 3 años, creo. Entré a apoyar también un equipo de tecnología, yo creo que no eran más de 30 personas. Y a mí me contrataron también literalmente como para formarlos como equipo, para desarrollar un equipo. Decían que lo mismo, que los resultados no estaban siendo los esperados, que los proyectos estaban todos tirados por un lado. Mi respuesta fue listo. Me dediqué con el equipo, empecé a trabajar los equipos y nunca me senté como alinear tanto vertical como horizontalmente lo que estaba pasando. ¿Qué pasó? A los 2 meses me estaban pidiendo que dirigiera un proyecto. A los 3 meses me estaban pidiendo que dirigiera el equipo de tecnología. A los 5 meses mandé todo para el carajo y renuncio. ¿Por qué? Porque no era lo que yo quería. Entonces, si ustedes me preguntan cómo empezar, yo diría, antes de observar, incluso alineemos las expectativas en 3 niveles. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir reconocer o identificar qué debemos observar, con quiénes nos tenemos que sentar para empezar a trabajar, con cómo podemos empezar a conocer. ¿Vale? Y listo. Nosotros también
veníamos hablando, dijimos, toquemos 4 conceptos dentro de la agilidad. Perdón, Paola, es cómo trabajan los equipos y en qué se están quedando que usan. Perdóname, acabo de leer el comentario. Gracias, Paola. Atrás veníamos hablando de 4 conceptos dentro de la agilidad que incluían el propósito o ese para qué estamos haciendo las cosas, el valor que debemos entregar, cómo sabemos que estamos mejorando, ¿vale? Que nos permite adaptarnos al cambio y cómo generamos esa capacidad. Sobre el tema de la capacidad, ya vimos un conjunto de competencias, acá hay más cositas, ¿vale? Pero ya vimos un conjunto de competencias que son necesarias y nos pueden ayudar en momentos determinados según el contexto en el que estemos trabajando. ¿Qué pasa con las otras 3? Iniciemos por el propósito, ¿vale? Ese para qué nosotros estamos haciendo las cosas. Acá hay 2 técnicas o herramientas que de forma personal me han resultado de mucha utilidad para trabajar el tema de propósito, según el objetivo que estemos buscando. El primero es el Golden Circle o el círculo dorado de Simon Sinek, que de hecho, haciendo cuña, mañana va a dar un workshop de esto, un taller, una charla en español. Creo que es la primera que yo le conozco en español. Si quieren o a los que les interesen, yo les puedo pasar la información para que les pasen el link si se quieren registrar, ¿vale? Y que busca diferenciar 3 aspectos y los organiza en orden de prioridad. Normalmente las organizaciones tienden a conocer lo que hacen. Cuando se habla de un equipo, cuando se habla, normalmente hablamos muchas veces desde el qué, ¿vale? Y tienden casi siempre, ahorita no se me ocurre un caso donde no sé si, a estar relacionados con ventas de productos o servicios. ¿Qué hacen? Bueno, ¿y ustedes qué hacen? Nosotros vendemos productos para el hogar, ¿de acuerdo? ¿Qué hacen? Y normalmente hablamos siempre desde el qué. El nivel intermedio ya está relacionado con el cómo, está relacionado con el cómo. Y en este punto ya son menos las organizaciones que conocen el cómo lo hacen. El cómo lo hacen no estoy hablando de tecnología o entrar en detalle con la herramienta y la técnica, sino esto es lo que nos empieza a diferenciar de otras organizaciones y empiezan a generar una propuesta de valor más fuerte. Y el nivel más interno, en el centro está el para qué. Y en este punto, muy poquitas organizaciones conocen el por qué o el para qué hacen lo que hacen. Y esto no está relacionado con un tema de lo hacemos para generar dinero. Y lo he escuchado. El dinero es que un resultado de hacer las cosas bien. El para qué está relacionado con un propósito, como con esa causa, esa creencia y esa motivación. Y es la verdadera razón por la que la empresa existe. Porque resolvemos una necesidad. Entonces, yo cuando trabajo el concepto de propósito, trato de que siempre esté alineado con el concepto del Ikigai, como el occidente lo plantea, que es que responda a 4 aspectos. ¿En qué nosotros somos buenos? ¿De acuerdo? Que nos va a dar ese pedazo de esa propuesta de valor. ¿Qué nos gusta hacer? ¿Cómo estamos generando ingresos con esto? ¿Vale? Y cómo le aportamos al mundo. Cuando nosotros hablamos de cómo le aportamos al mundo, estamos resolviendo una necesidad. Ya el tema no entra solamente un tema de hacemos las cosas para generar ingresos, sino porque estamos resolviendo la necesidad y el dinero o ese retorno se empieza a volver, es como una consecuencia de, ¿vale? Y la otra herramienta, a mí también me parece súper útil, pero está mucho más orientada en el tema de crear la visión de un producto, que se conoce como el Impact Mapping, que es una herramienta de Roman Pichler. Y lo que busca es como responder preguntas de ¿para qué queremos hacer esto? ¿Quiénes se ven beneficiados? ¿Cómo logramos que esto suceda? ¿Qué impacto tendría en caso de que lo lográramos? ¿Y qué necesitamos para lograrlo? A mí personalmente me gusta porque lo encuentro simple y conciso, ¿vale? Nos da una mirada de alto nivel entre los actores principales que quieren que se desarrolle algo para una necesidad y podemos involucrar a las personas principales y podemos capturar la visión y la estrategia del producto. Y no empezamos a entrar ya en detalles como historias de usuario, como user persona u otro, sino empezamos a tener una visión un poquitico más macro de lo que se necesita. Y ya en el cuadro vemos un tercer componente,
que está relacionado con valor. Alguien que me cuente qué es valor. ¿Qué entienden ustedes por valor? Para mí es todo aquello por lo cual el cliente esté dispuesto a pagar. O sea, ¿es un qué? No sé, un valor en un servicio entregado de manera oportuna o producto de calidad, aquello por lo cual el cliente se siente satisfecho, ¿no? Estaríamos hablando de tiempo, estaríamos hablando de calidad, estaríamos hablando de satisfacción, estaríamos hablando de satisfacción de un cliente. O sea, entonces ya empezamos a hablar de métricas con un NPS. Correcto. Listo. ¿Alguien que tenga otra definición o qué es valor? ¿Qué otra cosa es valor? No, es algo que le otorgamos al cliente y que le genera una gran experiencia, por la cual está dispuesto a regresar. Algo que genera la experiencia del cliente. Entonces volvemos, y si se dan cuenta, tenemos el cómo medir eso, ¿vale? Entonces, el valor para mi estado, puntualmente con lo que ustedes dicen, y algo más, en cómo nosotros resolvemos una necesidad de una persona que hace que vuelva y que puede ser expresado mediante una ecuación de dos variables. Punto. Relaciones y resultados. Entonces, una organización sin resultados no sobrevive. Si no hay ventas, que sigue, ¿vale? El problema se presenta cuando es la única variable que nosotros tenemos en cuenta. Cuando hablamos de organizaciones ágiles, hablamos de autoorganización, de compromiso, colaboración y en general en un conjunto de valores que nos ayuden como a generar esos contextos adecuados para trabajar. Yo digo que las personas son el activo más valioso de cualquier empresa. Normalmente en algunos contextos se ve un poquito de lado, pero ¿cuánto no le cuesta por ver números y cuánto no le cuesta a una organización pasar el conocimiento entre una persona que va y una que llega? ¿Cuál es el ritmo de entrega de una persona desmotivada? ¿Cómo puede afectar una mala comunicación? Y todo eso está relacionado con lo que hablábamos ahorita del mindset. ¿Cómo puede afectar una mala comunicación la calidad de un entregable? ¿O cuál es el costo de demora por trabajo entregado de mala calidad? Entonces, vean, la cultura es algo que se propaga y es responsabilidad de todos generar esos ambientes adecuados. Entonces, cuando nosotros hablemos de valor y de ser ágiles, hacemos referencia como a esa filosofía, esa forma de pensar, y nosotros miramos lo que les decía, el valor a dos niveles. Resultados, que nosotros lo podemos ver desde indicadores de negocio. ¿Cómo qué? Como esa tasa de retorno, que la tasa de retorno la podemos ver en temas de ingresos o la podemos ver incluso en tasa de retorno de adquisiciones, ese porcentaje de retenciones, en números de adquisiciones, en NPS, lead time para los que trabajan con producto con el SUS, que es la escala de usabilidad de producto. Pero la OTR, el otro pedazo de la ecuación, también se mide, ¿vale? Y también nos ayudan a mejorar el valor entregado. La tasa de rotación, el registro de aprendizaje, las contribuciones al equipo, los indicadores de felicidad, el propio NPS interno. Yo los invito a que ya ustedes, como tema propio, para los que en este momento están trabajando ya sea en temas de agilidad o estén interesados como en ese tema como de transformación, uno de los temas ahorita me preguntan, venga, ¿cómo empezamos un proceso de transformación? Uno de los temas puede empezar a mirar eso. ¿Realmente qué está midiendo la empresa? ¿Qué es lo que les interesa? ¿Cómo trabajan el tema, no solamente el tema de resultados de negocio, sino también el tema de relaciones, porque todo se traduce en lo mismo? ¿Cuántos de ustedes realmente trabajan en organizaciones donde le dan ese peso a las relaciones, a lo que se genera ahí? Y ya, bueno, queda solamente el cuarto componente, que es el tema relacionado con gestión del cambio. Sobre este punto no me voy a extender mucho porque creo que nos podemos quedar conversando por 2 horas. Pero para mí todos los modelos de gestión de cambio que conozco, diría que tienen como la misma base, que recae en el método científico. Hay una observación, un planteamiento de un problema, se generan hipótesis, un experimento,
se analizan los resultados y se sacan conclusiones. Posiblemente de los modelos más conocidos entre agilistas de gestión de cambio es la aproximación que hace Lean Change Management. Para los que quieran, ahí de hecho hay un Canvas y eso se encuentra, bueno, yo se los puedo compartir, pero el Canvas se encuentra desde la página de leanchange.org y lo que hace es abordar el cambio desde una perspectiva de experimentos pequeños. ¿Se acuerdan de ese nivel de aprendizaje? El primer nivel de aprendizaje es perfecto para el tema del Lean Change Management y que nos permita como ir haciendo esos ajustes de forma rápida. Entonces, tenemos claro una dirección objetivo hacia dónde queremos ir. Evaluamos una situación actual, que es ese punto A, que puede venir desde un nivel estratégico, un nivel táctico, un nivel operativo. Y definimos una siguiente condición objetivo. Ya teniendo en cuenta eso, lo que entramos es a... Perdón, disculpen. Ya teniendo eso, lo que entramos es a evaluar la situación actual, que para eso hay técnicas, por ejemplo, de los 5 porqués o el análisis de pescado, que lo que nos permite es encontrar cuál es la raíz de un problema o de esa necesidad de resolver. Y cuando tengamos planteados el conjunto de posibles opciones o experimentos, tomamos solamente una. Esto de recomendación, tomemos solamente una, que es la que más impacto creamos que podamos generar. Y trazamos como una serie de planes de actividad, más que plan, una serie de actividades que nos permitan ejecutar y para validar la hipótesis en ciclos cortos de retroalimentación, ¿vale? Y todo esto pues definiendo, importante, cuando trabajemos temas de gestión de cambio, utilicemos métricas para medir el avance de algo de lo que estamos haciendo, si nos funciona o si no. Hay otras aproximaciones ya que también sirven, por ejemplo, para temas de modelo de gestiones de cambio duraderos, para temas organizacionales que puede ser el modelo ADKAR, que lo aborda como desde 5 puntos, o el modelo Kotter, creería que es uno de los modelos de mejora continua para temas de gestión de cambio más completos y que es también muy simple, se basa en un conjunto de 8 pasos. Temas de lectura de gestión de cambio, lo que les digo, esto es un capítulo completo, ¿vale? Entonces quisiera no detenerme como mucho acá porque nos podemos quedar conversando de estos. Listo. Les propongo que nosotros ya hablando, o sea, ya digamos, habiendo hablado de los 4 cuadrantes, tomemos un segundo caso y que entre todos lo trabajemos, si les parece. ¿Vale? ¿Qué es? 2 departamentos que están compuestos por 6 equipos en una organización son los encargados de descubrir, analizar, definir, construir y entregar lo que el cliente necesita. Los constantes atrasos, los problemas de calidad y el no tener una respuesta clara de negocio se están volviendo un problema crítico. Deciden integrar un Agile Coach al equipo para apoyar a mejorar el proceso y entregar mejores resultados. El primer diagnóstico muestra que la relación entre los 2 equipos está fracturada y uno de esos tiene también divisiones internas. O sea, también no solamente está dividido entre los 2, sino también hay una división interna entre una de las áreas. Por otra parte, encontramos que no hay confianza y el tema de culpar es algo de cada día. Entonces, ya teniendo en cuenta el cuadrante anterior y teniendo en cuenta este caso, ¿qué elementos se les ocurre que podrían ir en cada uno de estos cuadrantes? Entonces los invitaría a, primero, o sea, entendiendo el caso, que habláramos para ustedes cuál es el para qué nosotros deberíamos resolver ese problema. ¿Alguna opinión? ¿Cuál es ese propósito o para quiénes se quisiera resolver? ¿No? Bueno, ¿para qué? Para tener, en este caso, para tener mayor claridad hacia el negocio de los tiempos de entrega y mejorar la calidad del trabajo. ¿De acuerdo? Si nosotros tenemos eso claro, ¿cómo nosotros podemos decir cuál es el valor que nosotros le estamos entregando si eso se resuelve? Acá nosotros podemos empezar a ver métricas de la tasa de salida,
del flujo completo, lo podemos evaluar a través también del cycle time en las diferentes partes. Bueno, una cosa, esos números, esas métricas que yo les estoy dando acá, es la forma de valor que nosotros encontramos para responder al negocio. O sea, fueron los temas y las variables que se vieron impactados. El tema también del lead time, que es el tiempo de entrega desde que nació la idea hasta que se terminó en todo el sistema. Esto que les estoy contando es un caso que en este momento venimos trabajando mucho en el tema de calidad. El tema de calidad lo dejamos por las definiciones que tuvimos para el final. Empezamos con la calidad de desarrollo y empezamos también a meterle procesos y métricas de calidad a los defectos evadidos y a los defectos pasados. Es decir, si se encontraban en producción o si los encontraban dentro de un proceso posterior de pruebas. Venía dado entre el cliente y entre el equipo de producto. Si se dan cuenta, toda esta parte superior, estos primeros cuatro indicadores están relacionados con temas de resultados directos sobre el negocio. Y estos de acá abajo vienen a estar establecidos, es más como indicadores de relaciones. Aumentó la confianza del equipo, aumentó un NPS interno, que lo que hicimos fue, normalmente el NPS viene dado como mirar el nivel de satisfacción que tienen los clientes. Nosotros cuando empezamos lo primero que hicimos era como mirar el nivel de confianza y satisfacción y cómo se sentían los dos equipos trabajando juntos y las opiniones que tenían acerca del otro. Y mejoramos la comunicación con diferentes espacios. Daniel, una consulta. Ahí, ¿cómo midieron la confianza? ¿Cómo miden la confianza? ¿Cómo miden la comunicación? Ahorita les voy a contar esto. Cuando hablemos acá, en el tema de capacidad, les voy a contar un poquitico cómo se dio eso. ¿Vale? Y si quieren nos quedamos hablando y vamos atornillando eso. Pero esto cuando hablemos de capacidad te voy a tocar un poquitico de eso. ¿Por qué? Porque esa capacidad está completamente relacionada con esto que estamos hablando. Ya, perfecto. Entonces, cambios que nosotros hicimos, ¿vale? Que nos ayudó a que sucediera. Espacios de mejora entre líderes. Y lo primero que nosotros hemos hecho, ¿se acuerdan ahorita que nosotros hablábamos de alinear expectativas a 3 niveles? Cuando nosotros, lo primero que manejé fue, me reuní literalmente con los líderes y empecé como a conocer como qué pensaban acerca de trabajar con el equipo, después de entender el NPS. Y empecé primero como a escuchar, entender, y literalmente de forma separada les propuse, les dije, venga, usted necesita esto, y cuántas veces se lo ha dicho así, culpa. Entonces lo que propuse fue que se generara un espacio directamente entre los líderes, que estábamos hablando que el equipo completo, ese equipo eran más o menos unas 35 personas, y el espacio de líderes formamos un equipo de 4 personas. O sea, yo estaba ahí, llamémoslo, yo era el que estaba participando transversal, ellos eran 4. Reestructuramos a los equipos como estaban organizados, de acuerdo a la relación que tenían de forma interna y de acuerdo también al tipo de especialidad que estaban manejando. Visualizamos las métricas de los equipos, o sea, todo esto que ustedes están viendo acá de la tasa de salida, el cycle time, eso se estaba empezando a llevar y no había nadie que le hiciera ni tracking, no había nadie que le hiciera como seguimiento, no había nadie que se lo bajara a los equipos. Entonces, primero las visibilizamos, hicimos métricas durante más o menos unos 4 meses para mirar que fueran, o sea, para estabilizarlas un poquitico y bajar la variabilidad, y sobre eso se las llevamos a los equipos. También unificamos backlogs de acuerdo al tipo de prioridad. ¿Qué pasaba? Imagínense que ustedes tenían diferentes equipitos y cada uno como tal era responsable de su backlog, pero el backlog tenía diferentes, llamémoslo diferentes owners. Entonces los pedidos podían llegar por necesidades del negocio que entraban por el lado de producto, o los pedidos podían llegar por temas directamente técnicos, ya fueran de deuda, o porque alguien le pedía directamente a una persona de ingeniería, venga, necesitamos que nos ayude con eso, o podía llegar por el equipo de calidad porque le reportaban algo, metían, o por un vicepresidente o el CEO porque tenía una necesidad. Entonces, lo primero que hicimos fue cerrar toda esa llave, y con este espacio de mejora, con este espacio que les digo acá de mejora entre los líderes, lo que hicimos fue decir, venga, o sea, ¿cómo lo vamos a gestionar? ¿De acuerdo? Sabemos que tenemos deuda técnica y por la naturaleza como se venía trabajando, no era un tema que, en ese caso, aquí estamos hablando de Product Owner, sino de Product Manager, el que gestionaba la prioridad del backlog, podía meter, porque a nivel de cultura iba a ser un ruido muy fuerte que no queríamos. Entonces, a nivel de líderes, lo que hicimos fue decir, venga, si arriba no están un poquito organizados y si abajo tenemos un despelote, organicemos esta vuelta acá, ¿vale?
y todos los planes de mejora que nosotros tengamos, alineémoslos con la estructura de arriba, o sea, alineémoslos ya con estrategia y contémoslos cómo vamos a trabajar. Y cuando tengamos esa aprobación desde arriba, la bajamos y la socializamos con todos los equipos en los espacios. Entonces, eso que nos ayuda a nosotros también a unificar objetivos. Y cuando nosotros empezamos a unificar objetivos, ya empezamos a hablar de, venga, o sea, ya no es el tema de, allá acá trabajamos con OKRs y ya no es el tema de decir cuál es el objetivo del equipo de ingeniería, cuál es el objetivo del equipo de producto, cuál es el objetivo de esto, sino realmente decir, venga, cuando nosotros trabajemos en el equipo, no puedo decir el área, por favor, cuando nosotros trabajemos en el área tal, vamos a decir nuestros objetivos son tal. Por lo tanto, si llegan requerimientos por un lado, por otro lado o por otro lado, no digamos que no, tomémonos y nos centramos en esto y digamos, venga, ¿esto cómo está impactando los objetivos que nosotros tenemos? ¿Sirven o no sirven? ¿No sirven? Alguien se encargaba de devolver, de decir, venga, o sea, estas son las necesidades de la organización, estas son las necesidades de nosotros, ¿qué de esto es más importante que esto? Entonces devolvíamos el tema ya como equipo y comunidad. Y los requerimientos podían llegar, o sea, ya todo lo que llegaba por ingeniería lo teníamos catalizado por un lado, lo que llegaba por otras áreas de negocio lo teníamos catalizado por un lado. Y la parte de Cuba la teníamos catalizada por otro lado. Entonces empezamos que ya el equipo que eran, ya vemos los dos equipos, y uno subdividido, lo volvimos en un grupo de responsables de trabajar como equipo. Entonces, otra cosa que nos ayudó era un tema de empezar una planeación cada 2 semanas. Allá trabajamos más con Kanban y con una aproximación de Kanban. Entonces, si se dan cuenta, todos estos son métricas de flujos de sistemas Kanban, pero lo que dijimos es no manejemos solamente un tema de cambios de reposición, sino también empecemos a hacer un tema como el tema de reposición no lo podíamos integrar de una, empezamos a hacer un tema de planeación. Pero un tema de planeación de, venga, este es el conjunto de trabajo, igual era un sistema pool, donde si entregábamos esto, podíamos salir, pero para todos les estoy hablando de para los 5 equipos, era clarísimo cuáles eran las prioridades. Y en el caso que uno de los equipos llegara a terminar algo y veíamos que teníamos con cada otro, lo que hacíamos era un tema de mirar cómo podíamos colaborar también hacia el otro lado. Tú ahorita me preguntabas cómo nosotros mejorábamos confianza, y temas de comunicación. El tema del NPS interno creo que es más claro de cómo medir. Hay 2 temas que yo creo que son muy pocos los casos en los cuales no se deba manejar o no se pueda manejar. Para mí son también de esos, como les decía, esos must. El tema de la comunicación no violenta y el tema de desarrollar un equipo. Lo que les digo, las organizaciones es un conjunto de equipos. Y si no tenemos una capacidad para desarrollar un equipo, estamos llevados. No cualquiera, pero sí hay muchos entrenadores que nos pueden capacitar en un marco, en una herramienta, en temas de escalado, pero no todos nos van a acompañar en un proceso de transformar las cosas. Entonces, el tema de la comunicación no violenta es para mí la guía número 1 que se basa en la empatía y en el tema de gestión de conflictos. ¿Vale? Es como nosotros cambiamos de expresarnos en temas de culpas y en temas de pedidos directos. Cuando yo digo, yo ya no me expreso en temas de yo necesito que usted me entregue esto, sino es un tema de empezarnos a expresar en temas de necesidades. O sea, yo no necesito que usted me entregue, yo necesito tiempo, necesito claridad. O sea, ya nosotros no hablamos acerca de lo que esperamos del otro, sino lo que nosotros necesitamos. ¿Para qué? Para poder empezar a entender esa sinergia. ¿Cómo nosotros medimos la comunicación? Atrás les decía, inicialmente, cuando nosotros no tenemos métricas de algo, empezamos a hacer un tema basado en opiniones. Entonces, te voy a decir nosotros cómo lo hicimos. No lo hicimos este tema puntual de la confianza y de la comunicación. No lo hicimos, la comunicación no la manejamos directamente con un número, la confianza sí. La comunicación se desarrolló y se empezó a manejar. Fue por un tema del cambio de ellos entre las primeras conversaciones que hubieron dentro de estos espacios de líderes que les comentaba acá, donde era un tema literalmente de culpas. Es que ustedes no responden, es que ustedes no quieren, es que ustedes están. Y el último espacio que nosotros tuvimos de eso, les estoy hablando, fue hace una semana, de esos espacios de liderazgo, y ya es un tema de, venga, ¿cómo construimos? Y
que está relacionado con el tema de la confianza, y yo la confianza la empecé a manejar con un cuadro. Yo no quise, hay temas que yo prefiero por la naturaleza de la medida, en algunos casos no mostrarla directo y mostrarla después. Es un tema literalmente de culpas. Entonces tú puedes empezar a llevar un registro, al principio no mostrarlo, pero sí empezar después a mostrar la diferencia. ¿Cuántas veces de alguna forma tú culpas? ¿Cuántas veces te piden algo y dices que no? ¿Cuántas veces? Y empiezas a llevar un registro de eso. Si me explico, de temas que sean, que si te das cuenta van en las dos variables, tanto confianza como no comunicación. Y tú empiezas a llevar un registro y empiezas a mirar cómo ese tipo de situaciones van cambiando en el tiempo. Entonces, seguramente en un espacio no te va a cambiar, pero en 1 o 2 meses, si tú vas llevando control y esos espacios los vas desarrollando desde un tema de necesidades, que literalmente, yo no digo que usted me entregue eso, bueno, ¿qué necesita? O sea, usted no necesita que le entregue, le está haciendo el pedido. ¿Para qué usted necesita que le entregue? Porque es que el negocio me está pidiendo, listo. Y si el negocio le pide y usted no responde, ¿qué pasa con usted? Entonces, ¿para qué necesito? Bueno, por tranquilidad. Entonces, ya entendiendo esto, ya las conversaciones empezaban a dar en un tema de, venga, yo necesito tranquilidad, listo. Y la estrategia ya no era un tema de entrégueme una fecha, sino nosotros cómo podemos empezar a tener una capacidad de estimación. Y de ahí empezaron a llegar las propuestas de cambio. Algunas fueron propuestas por el equipo de nosotros, otras fueron propuestas directamente por ellos. ¿Te respondí la pregunta? Sí, Daniel, gracias. Vale, perfecto. Vengan, esta pirámide que ustedes ven acá, para mí es la Biblia del desarrollo de equipos, haciéndole unos pequeños ajustes. Eso se conoce como las 5 disfunciones de un equipo de Patrick Lencioni. Este es el libro, va a estar en la bibliografía que les voy a mostrar al final. Este es el librito, ¿de acuerdo? Y el de comunicación no violenta, bueno, esos son del 2, les voy a mostrar solamente estos dos. Si ustedes me preguntan, yo creo que son Biblias que volvámonos a el contexto de agilidad, ¿vale? Son Biblias que cualquier líder debería conocer. Cómo gestionar conflictos y cómo desarrollar un equipo. ¿Listo? Bueno, si quieren vamos con un último caso y habilitamos un espacio de preguntas si les parece. Y lo recorremos rápido. Listo. Un nuevo cliente que venía contratando proyectos de desarrollo bajo la modalidad de alcance, tiempo y costo, no conforme con los resultados que estaban teniendo, nos contrata para el desarrollo de un nuevo proyecto. Ellos han escuchado de metodologías ágiles y están dispuestos a probar. Bajo la naturaleza y bajo la naturaleza del proyecto optamos por usar Scrum. El cliente necesita poder simplificar todo el modelo de automatización de procesos que maneja a través de su sistema actual, ya que por cada empresa que los contrata deben realizar reprocesos y están perdiendo tiempo y dinero, así como la desmotivación de los ingenieros que hacen la labor. O sea, digamos que se volvió un tema, lo que pasaba con ellos era que se volvió un tema extremadamente operativo. Y decían, nosotros tenemos unos métodos, tenemos retos, y cada vez que nos toca hacer eso es aburrido. El cliente, al ser una forma de trabajo que hasta el momento desconoce, hablando de Scrum, accede solo si las personas de su equipo hacen parte del trabajo. Después de una inception y la construcción de un user story mapping, estamos listos para continuar. Teniendo en cuenta el cuadrante anterior, ¿cómo abordarían el trabajo? ¿Qué tendrán en cuenta? Y cada uno de los 4 aspectos. Entonces, acá lo mismo, se me fue el caso 2, estas son las respuestas del 3. ¿Qué buscábamos? Era disminuir el tiempo para qué y los errores en configuración para mejorar tiempos de entrega, ¿vale? El valor, nosotros eso lo medimos a nivel del costo operativo, cuánto tiempo les estaba tomando, que eso se representaba en capital, en dineros, la eficiencia del trabajo entregado. Y acá lo mismo, empezamos ya a mirar otros temas que era un tema de motivación sobre las personas, un tema de motivación, un tema de aprendizaje, un tema de colaboración y un tema de contribución en mayor número de tareas. Motivación. Temas, por ejemplo, para medir motivadores. Está el tema de Moving Motivators. No sé si lo conocen. Eso se los voy a anotar por acá. Moving Motivators. Eso es una técnica de Management 3.0.
El tema de aprendizaje es literalmente empezar a llevar un recuento de cuántas cosas se han aprendido en un determinado tiempo, empezar a llevar como esa bitácora de registros de aprendizaje. El tema de colaboración, tú lo puedes medir en cuántas personas alguien está ayudando a un compañero de trabajo. O sea, cuántas veces tú puedes hacer una oferta, no un pedido, sino una oferta de poder ayudar a alguien. Y contribución en mayor número de tareas. ¿Cuántas veces lo mismo? ¿Cuántas veces? Que eso está muy relacionado con colaboración, de hecho. ¿Qué cambió? ¿Qué cambió con ellos? Se hizo el primer proyecto bajo agilidad, se entregaron el 100% de las funcionalidades necesarias. La entrega de las funcionalidades necesarias salió en un 25% menos de tiempo del esperado y aprendieron una nueva forma de trabajo. La capacidad, acá nosotros hablamos de los diferentes temas, porque al tener que trabajar en diferentes equipos, el primer tema era un tema de entrenamiento para las personas que no conocían espacios, se desarrollaron temas de facilitación para todo lo que era el tema del User Story Mapping, y para todo el tema de Inception. Se mentorearon en los diferentes aspectos, es decir, acá nos apoyamos mucho en general del cuadro de competencias del ISATNS. Vean, ahorita, hace un rato, nos preguntaban cómo empezar un tema de transformación organizacional. Yo les diría es qué tener en cuenta en un tema de transformación, ¿vale? Incluso sacando un poquitico de nivel de organización. En cualquier proceso de transformación, tengan en cuenta, 1, el cómo empiezan, alineen expectativas, y 2, tengan en cuenta estos 4 aspectos. ¿Cuál es el propósito para que lo estamos haciendo? ¿Cómo nosotros estamos generando valor? Bajo resultados y bajo relaciones. Porque el costo de sacar a una persona, de cambiar a una persona, cuando nosotros hablamos de roles basados en conocimiento, cuesta. ¿Cuál es el cambio que se espera hacer y qué necesitamos para que suceda? ¿Listo? Ya vamos Daniel, hay una consulta sobre el último caso. ¿Cuál fue la modalidad de contrato? Porque al entrar ya a trabajar digamos, en agilidad, los contratos también cambian para que puedas haber logrado la forma de entregar las funcionalidades al 100%, ya no hay un cronograma. Un poco cuéntanos cómo se dio eso. Ok, el tema de ese tema de contratación, hicimos una negociación sobre un conjunto de funcionalidades con alcance cambiante. Y lo que negociamos fue un número de sprints. Lo que dijimos, o sea, cuando hicimos el User Story Mapping, también más o menos como, eso no es un tema solamente vaya eso, sino desde el principio, si bien nosotros decimos adaptémonos al cambio, uno también tiene que tener en mente cuánto tiempo puede tomar y qué tipo de equipo necesita para que eso se dé, ¿de acuerdo? Entonces nosotros cuando sacamos el User Story Mapping, sacamos casi que ese MVP. Si no entramos en detalle de las funcionalidades, si tuvimos en cuenta en cada parte del proceso que era lo que necesitábamos, ¿de acuerdo? O sea, qué eran los cambios que se necesitaban, dónde entraba qué persona y demás. Sobre eso hicimos una estimación de alto nivel y le aumentamos un factor de riesgo, en ese momento fue como del 10%. Teniendo en cuenta que no todo lo que estaba ahí seguramente se iba a desarrollar, sino iban a haber cosas que podían subir o bajar prioridad, establecimos un número de sprint definido y lo que dijimos es, si todo lo que ustedes necesitan para salir, teníamos el objetivo clarísimo, decimos, si todo lo que ustedes necesitan para salir lo completamos en este tiempo, teníamos ya un número definido y nos pagaban por sprints, ¿de acuerdo? Teníamos la capacidad, o sea, el contrato se manejó de 2 formas, teníamos la capacidad de que si en menos de mínimo teníamos que durar 4 meses, si después de los 4 meses ellos querían cancelar el contrato, lo podían hacer y nos pagaban una pequeña cláusula, pero un porcentaje muy chiquitico en diferencia a la duración del contrato. Por el otro lado, si llegábamos nosotros al tiempo y nosotros no cumplíamos, también, pues digamos, pagábamos una extra, que para nosotros la penalidad era ¿cómo se le llama eso? Un decremento, un valor menor sobre el sprint contratado, siguiendo con el mismo equipo. Y
Sí, el otro acuerdo al que llegamos fue que si nosotros entregábamos antes de tiempo, íbamos a tener con un conjunto de las funcionalidades, porque sabíamos cómo lo íbamos a medir, que era con un número de clientes. En este caso teníamos 2 clientes que tenían que estar migrados. Bajo este nuevo sistema teníamos un bono de compromiso. Pero el proyecto se manejó por pagos por sprint. Claro, eso es claro, pagos por sprint. Y otra consulta, ahí hablas de que primero hicieron justo esta parte del Inception para determinar también cuál era tu ruta, ¿no? Cuál es a alto nivel tu value stream. Hay una consulta, ¿y esto ya formaba parte del proyecto o ustedes lo hicieron como parte de presentar la propuesta? Eso se contrató aparte. O sea, digamos, hubo todo ese tema de negociación y entendimiento del proyecto, porque conocíamos que ya una empresa había tratado y no les había quedado mal. Entonces, y nos contaron como más o menos todo eso, que fue una biblioteca de documentos. Entonces, nosotros cobramos por la incepción aparte. Les propusimos un espacio de 1 a 2 días donde entendiéramos el proyecto de alto nivel y donde entendiéramos la viabilidad de que se podía llegar a necesitar. Entonces, lo que fue Inception y lo que fue User Story Mapping fueron espacios de facilitación que se cobraron como consultorías independientes. Perfecto. Gracias, Daniel. Dale, con mucho gusto. Bueno, voy a entrar al tema de preguntas, pero para poder quitar la presentación, si quieren tomarle una foto a esto, yo creo que son libros necesarios diría que no solamente para agilizar, sino para personas que gestionen cambio y en general para líderes. Entonces, bueno, voy a dar 5 segunditos y quito la presentación para poder volver a ver caras o conversar un poquitico más. Listo. Dado el caso, si necesitan, pues eso lo puedo compartir sin lío, ¿vale? Entonces, si necesitan esa bibliografía, no hay problema. Bueno, ¿qué preguntas tienen? A ver, chicos, todas las preguntas que deseen hacer. Daniela, ahí mientras los chicos van haciendo preguntas, en tu rol, de hecho tienes un rol bastante combinado con el coach, ¿no? Te has movido en todas las facetas, has estado en la parte organizacional, en la parte de equipo. ¿Te ha tocado trabajar netamente con directores y VPs o el CEO de la compañía? ¿Cómo ha sido esa interacción? ¿Te ha comprado la idea? ¿No te ha comprado la idea? ¿Cómo has hecho ese trabajo? Cuéntanos, porque hay muchos de la gente que estudia con nosotros, tiene esa disyuntiva, ¿no? ¿Cómo le hablo a mi VP, a mi gerente, al CEO, para que entienda que esto es un proceso, ¿no? Mira, voy a decir lo que pienso, ¿de acuerdo? Tal como lo pienso. Yo necesito que si alguno de ustedes alguna vez conoció, de pronto por edad, yo sí lo conocí, el tema de los caballeros del Zodiaco, yo considero que uno necesita armaduras doradas en este contexto. O sea, el cambio no se da solamente con buena voluntad, el cambio se da con sponsors. Yo creo que eso hay que tenerlo clarísimo. Entonces yo lo que creo que uno lo primero que tiene que hacer es ganarse a alguien de mucho peso a favor. Creo que sin eso las cosas no se dan. En el caso, por ejemplo, les voy a contar el caso Merkeo. Me pasó algo curioso y era la primera vez que hablé con el CEO, fui como a conocer con la expectativa de que entendía por agilidad. O sea, cuando decía, empecemos una transformación ágil, bueno, ¿qué es agilidad? Porque nosotros tenemos espacios, equipos de mejora continua y esto dice, bueno, vamos a trabajar con agilidad, ¿qué es agilidad? Y pasaba mucho ese tema de entregar más rápido y yo necesito que me entreguen más rápido. Entonces, lo mismo, bueno, que ya José Chuculitica respondo, ¿vale? ¿Cuál es qué es lo que le espera? Entonces me empezó a contar cuáles eran las problemáticas que él estaba teniendo. La forma como yo decidí, y eso desde dónde viene, desde los equipos de producto de tecnología. Estoy contratado directamente con el equipo de producto.
Entonces lo primero que hago es alinear esas dos fichitas. Una de las dos tenía muchísimo más claridad del rol o de lo que esperaba que el otro. Entonces fue un tema de empezar a conversar. En un momento del proceso, no puedo entrar en detalles en algunos temas puntuales por temas que son confidenciales, pero en algún momento nosotros tuvimos una gestión de cambio que fue dada por literalmente nosotros trabajábamos, se los digo así, el viernes a las 2 de la tarde trabajamos de una forma y el viernes a las 2:01 completamente trabajamos de otra, incluyendo ubicación de espacios y toda esa vaina que ese día casi mandó todo para el carajo. Y ahí lo que me di cuenta era que de pronto estábamos abordando los temas por el lado equivocado y dije, venga, eso es un tema de alineación con los vicepresidentes. Y con ellos, ¿qué tocó hacer? Pues sentarse. O sea, con ellos, comunicación no violenta, uno tiene que ser empático, pero uno los tiene que desafiar. O sea, desde mi rol es un tema de, o sea, venga, o sea, ustedes me tienen acá por algo. Entonces, planteemos opciones, pero si entre ellos, eso es un tema de decir, venga, si ustedes no se alinean, esto no va para ningún lado. Y yo puedo hacer todo lo que se me ocurra, podemos hacer magia y podemos tener la mejor voluntad, pero si ustedes no hay una alineación, la verdad no es mucho lo que vayamos a poder hacer. Entonces, es un tema ya abierto entre los dos, o sea, generado con el espacio con los dos. Y si ustedes quieren cambiar esto, ¿quieren ayuda o no? Desde los dos hubo buena voluntad, bueno, ¿qué tipo de ayuda quieren? Entonces ahí fue un tema de por dónde empezamos otra vez como a remar, a qué llegamos, elaborar otra vez todo ese proceso en tu y empezar a construir desde ahí. Pero como se hace, yo creo que dos temas. Tres. Uno, teniendo sponsors fuertes y que le crean al cuento, porque uno hay veces necesita alguien que baje el mensaje. Dos, con paciencia. ¿Se acuerdan lo que les decía del cocinero? A mí me toca muchas veces cambiar todo lo que yo tengo pensado cada día. O sea, nosotros tratamos casi que nosotros dentro del equipo que nosotros tenemos de agilidad, también pasemos como temas de objetivos y tareas diarias, dejando como un porcentaje por eventualidades que puedan pasar. Pero nada, mucho, yo creo que el tema es en serio retar a los vicepresidentes. Yo cada espacio que tenía, tuve espacios con el equipo, con el vicepresidente de recursos humanos, tuve espacios con la vicepresidente de marketing. Era un tema de o sea, todos los equipos hablan de lo mismo, de los mismos problemas, y ustedes ¿cuándo van a hablar? Entonces es un tema de darle, y es un tema de muchas veces uno, por cada paso que uno da hacia adelante, siente que está echando 3 para atrás. Y uno, pues nosotros también tenemos equipos, y pues esa desmotivación o ese tema de esa incertidumbre, eso también baja. Entonces también viene el tema de nosotros, si nosotros estamos gestionando el cambio, y mi equipo en algún momento deja de creer, nosotros también cómo nos alineamos, porque venga, o sea, si ustedes pierden ese foco, si ustedes pierden ese norte, esto se va para el carajo, porque esto no lo resuelve una persona. Entonces yo digo a los becermos, yo digo que independiente en el punto en el que estemos, si sea Scrum Master, si sea el coach, si sea Enterprise del coach, a una organización y a los líderes toca desafiarlos. Y si ellos no le creen, yo veo que no hay mucho. Otra cosa es que no le crean y otra cosa es que no tengan claridad en qué se puede hacer o cómo se puede hacer. Y ahí es donde uno entra a trabajar en escarbar. Y priorizar. Podemos hacer esto, por donde arrancamos. Bien, Daniel, tenemos la pregunta también de José. Dice, Listo. ¿cuál es el rol del Agile Coach en la transformación digital? Para mí, catalizar el cambio. Poder sincronizar, o sea, primero hay que entender para la organización qué es transformación digital. Creo que eso es algo parecido a lo que pasa con agilidad, no hay una sola definición. Hay que entender para ellos qué es transformación digital, qué esperan de la transformación digital, y cuando eso está claro, el rol es catalizar todo eso para que vaya surgiendo. O sea, acompañar, yo creo que uno siempre lo tiene que elaborar a 3 partes, desde el nivel estratégico, ¿vale? Desde el nivel táctico y desde el nivel operativo. Y eso empezar a mirar como qué estructura, empezar a mirar cómo organizamos los equipos, empezar a mirar qué nos funciona, qué no nos funciona,
el rol muchas veces está dado por un tema de primero si vamos a trabajar con algo, empezar a entrenar en los equipos en ciertas modalidades, si es algo nuevo, empezar a construir el equipo que va a soportar que esa transformación se vaya dando y alinear todo el tiempo. Entonces, el rol te diría que va de acuerdo al momento en el que esté la transformación. En un principio, hacer que la organización entienda de forma general qué espera de la transformación. Bien, ahora tenemos la pregunta también de Jessica que nos dice: Daniel, muchas gracias por la presentación. Una consulta. ¿Ha cambiado la forma de trabajar del Agile Coach en este contexto? No sé si entiendo la pregunta. O sea, que si que se ha tocado como cambiar la forma en la que trabajo en el tiempo. O no estoy seguro, Jessica, si entiendo bien la pregunta. Sí, hola Daniel, ¿qué tal? Gracias por la presentación. Quería un poco saber si cambia en el sentido de que si ahora todo es virtual, porque probablemente no se junten físicamente, si ha reducido los tiempos de, no sé, de algo del equipo, ¿no? Porque este cambio, de hecho, a todos nos puede afectar. Entonces, quería saber si este rol afectó, cambió y cómo se supera, ¿no? Totalmente, y un montón. Pero nosotros hablamos de ayudemos a gestionar el cambio y qué tipo de personas somos si nosotros no nos adaptamos al cambio. Desde mi experiencia, creo que fue de los temas más difíciles que tuve. Yo trabajé en algún momento casi 4 años remoto, entonces sabía lo que era trabajar en virtualidad, pero es otro horror. En este momento yo trabajo mucho con personas. Entonces, digamos, estoy en espacio, observo, me meto, coacheo, entreno y en ese caso tengo muchos. Si solamente fuera un tema de entrenamiento, lo resuelves virtual de forma fácil. Si solamente fuera un tema de facilitación, lo puedes resolver de forma fácil. Creo que eso es un tema un poquito más de experiencia. Pero al tú estar, imaginémonos que esto fuera un equipo en el cual estuviéramos tomando definiciones. Imaginemos cuántas personas, en este momento en mi pantalla, solamente en eso estoy viendo 25 personas. Si yo estoy en una sala y tengo 25 personas, yo puedo ver la reacción de las personas. Ahora, si yo estoy en una sala y tengo 3 personas con cámara, todo ese tipo de cosas se pierden. Entonces tú pierdes todo lo que pasa en los temas de la comunicación no verbal. Cómo son los gestos, cómo son las expresiones, la gente está prestando atención, no está prestando atención, qué valor le está dando a los espacios, cree las soluciones. Entonces, que se cambió un montón. Por ejemplo, te cuento, ahorita nosotros el equipo de producto éramos un equipo muy unido en la oficina, o sea, nos encargamos de crear un equipo súper sólido. Y acá, ese tema de la pandemia, eso como que uno se empezaba a aislar y ya llegó un momento en que también nos saturábamos de tanta reunión, o cambiar la forma como los dirigíamos. Y temas, por ejemplo, que una alternativa que nosotros hicimos fue a finales de octubre, organizamos un paseo y dijimos, nos vamos a trabajar 2 semanas todos en la costa. Sacamos un hotel entre nosotros, o sea, era como un hotel, un conjunto de cabañas, de cuarticos, para todo el equipo de producto. Cada uno se pagó su viaje y decíamos, nos vamos todos y cada uno tiene que, o sea, antes de viajar, 2 días antes la gente se tenía que hacer la prueba del COVID. Decíamos, pues, era como la forma de bajar el riesgo. Y nada, o sea, nos fuimos allá, duramos 2 semanas y otra vez fue muy rico porque el tema de las conversaciones, otra vez, todas esas cosas que tú difícilmente por el tema de la virtualidad lo manejabas, ahí otra vez como todo ese tema volvió a salir. Entonces, a mí sí me ha impactado un montón. Entiendo, ya por ejemplo, para que tengas una idea, la organización ya se volvió remote first, ya las oficinas siguen abiertas, pero ya la es política para siempre. O sea, si me explico, el que quiera ir, puede ir. De hecho, tiene que pedir permiso con un porcentaje máximo de ocupación. Pero sí, para nosotros ha sido fuerte. Todo el tema de facilitaciones, casi todo lo teníamos presencial. Nos tocó llevarlo a temas virtuales. Pero para mí el tema de facilitación y eso es lo que menos me preocupa, si te digo, o los entrenamientos. Me da muchísimo más duro el tema de entender la comunicación que no veo detrás de una pantalla, o la comunicación que no veo cuando la persona habla.
Ahí, por ejemplo, uno de los temas que me tocó pelearlos con el tema de producto, con el equipo de producto, fue muy sencillo el tema de la cámara. Y con el equipo de ingeniería que estamos hablando, pucha, son 100 y pico de personas. Sí, fue un tema de ir y primero con la gente, primero con equipos, con líderes, y los llevé hasta el vicepresidente. Le decía, hay equipos que no quieren trabajar con nosotros, por ejemplo. Y yo al tipo le preguntaba por qué, y le decía, vea, Jonathan, yo necesito entender qué pasa con sus equipos, necesito entender qué pasa con la gente. Si yo no veo, no tengo opiniones, no hay muchas cosas que no sé qué pasa. Entonces, ayúdeme con eso. Ayúdeme usted es el líder. Si usted no me ayuda, yo estoy llevado. Y nada, se fue dando, paulatinamente. Ese es un proceso que se sigue dando. Y cuando vuelven a bajar, vuelvo e insisto. Y los invito. O sea, yo arranco un espacio y yo primero es como... Acá en Colombia utilizamos mucho la palabra parce. Yo trato de ser formal e informal, o sea, directo, empático, pero con empatía, o sea, trato de ser informal en medio de esto, porque siento que genera como más relación. Digo, como de parceros, venga, los invito a que pongamos cámaras, hablemos con personas que llevo trabajando 8 horas metido en un computador, tratemos de que eso sea lo más personal posible. Entonces, por ejemplo, esos espacios de líderes que yo les conté, eso ya hay cámaras, en espacios de productos todos tienen cámaras, y darle, que se cambió, sí, un montón. Nosotros no, o sea, Mercado ahorita no va a volver a ser empresa presencial. Ya lo que le digo es política, entonces, nada, adaptarnos. Así está el mundo ahorita, con muchas organizaciones. Sí, la mayoría. Bien, tenemos también la pregunta de Dani. Dani nos dice, hola Daniel, muchas gracias por compartir tu conocimiento y experiencia. Por favor, ¿nos compartes el link del webinar que nos comentaste de Simón? ¿Sí? Ya mismo. Denme 10 segundos y se los comparto. Regálenme un segundo porque me toca buscarlo, solo tengo que tener acá. Es mañana, cuesta como $25 si mal no recuerdo. Se los acabo de compartir acá por... Uy, se lo compartí solamente a una persona, se culpa. Listo, ahí lo compartí, por favor díganme si lo ven. Sí, ya se puede ver. Bien, y tenemos a Carolina también, que nos da gracias al equipo de Yalwise, muy interesante todo lo compartido el día de hoy. Y se anima a seguir aprendiendo, nos dice Carolina. Claro que sí, estamos para eso. Bien, ¿alguna pregunta, consulta más? ¿Alguien que desee hacer un comentario? Yo. A ver, perfecto. Hola. ¿Cómo estás? Hola, Daniel. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Qué tal? Mira, te escuchaba y sé que cuando tú quieres hacer un cambio en una organización, naturalmente, o sea, no sé si todas las veces, pero se presenta como resistencia al cambio, ¿no? Y te escuchaba justamente el tema de los líderes, que muchas veces pasa también que son los principales resistentes a algunas cosas, ¿no? Pero yo como un Agile Coach, necesito tener alguna forma de ser, alguna herramienta básica, fundamental, para que pueda hacer frente a esta resistencia. No sé, yo sé que de una u otra manera hay algunas cosas que parecen innatas y otras se desarrollan, pero como mínimo, ¿no? Ya que alguien podría ser de repente, no sé, ¿no? Sea obligatorio que sea coach, o de repente que haya trabajado mucho tiempo de experiencia trabajando con gente, no sé, ¿no? Entonces, como algunas herramientas básicas que yo pueda mirarme y decir, ok, yo puedo ser un Agile Coach y puedo hacer este cambio en esta organización, ¿no? Como agente de cambio, de repente como un proceso de contacto, no sé, algo así, ¿no? Para llegar. Ok. Resistencia, te lo voy a responder desde 2 lados, ¿vale? Lo que me preguntaste hay algo, o sea, hay algo y mucho, ¿vale? Pero si hay algo que usted me diga, enfóquese en esto y creo que ahí puede dar un paso muy grande, yo te diría así. Para mí la comunicación diría que el arma más poderosa que tiene un ser humano, ¿vale? Te permite cambiar cualquier realidad, una comunicación bien llevada. Y para mí la comunicación no violenta creo que es de las armas más grandes que yo he tenido para temas de manejar conflictos. La resistencia al cambio es un conflicto que tú vas a tener. Entonces, respondiéndote con temas el tema puntual de vengo, ¿usted me puede recomendar algo? Yo te digo, desarrolla empatía.
sea, entiende realmente por qué la persona está resistiendo. Y una forma de desarrollar esa empatía es entendiendo las necesidades de la persona, ¿vale? Y para entender las necesidades de la persona, una forma que puedes trabajar es la comunicación no violenta. Por eso es lo que yo les digo, salgámonos del agilismo, salgámonos de temas, yo creo que eso es una Biblia que cualquier líder debe tener y debe entender. Eso es algo también que yo se lo llevé a los líderes de mercadeo. O sea, cuando yo les digo, venga, esto, y con uno lo vengo trabajando, ya es un tema como de coaching personal, de coaching ejecutivo, y lo venimos trabajando un montón. Y en este momento ya llegamos, va a entrar en sesiones con los vicepresidentes o con esas, y me cuenta, oye, Dani, voy a hacer eso y lo voy a manejar así, y cómo he empezado a cambiar el discurso a partir de eso. Eso te lo recomendaría. Y te voy a dar como otro tema relacionado con el tema de resistencia. Yo normalmente cuando tengo resistencia, miro desde dónde viene. Si veo que es una resistencia de una persona, 2 personas, dependiendo del número, lo que hago es, o de un equipo, lo que me pasa ahorita, yo ahorita hay equipos que no quieren trabajar con nosotros. Y lo que hago es, eso es una metáfora de Kahneman, que es el tema de como un río cuando hay una piedra. ¿Qué es lo que hace el río? Continúa. No le presta atención a la piedra, simplemente lo bordea y sigue derecho. Acá es exactamente lo mismo, no desgastarse con la única persona, con el grupito de pronto que no quiere, sino generemos valor con los que quieren, empecemos a mostrar resultados con lo que ellos quieren. Y cuando se den cuenta, si ustedes en serio están haciendo un trabajo bueno, cuando se den cuenta están permeando la organización y en algún momento van a llegar allá. O en algún momento yo les voy a tocar la puerta. O en algún momento alguien de arriba les va a decir, venga, queremos trabajar ahí. Yo diría cuando la resistencia es muy fuerte, esto trato de bordearla y trato de irla como puliendo de a poquitos. Claro, empezando por mí, ¿no? Empezando por, ¿a qué te refieres con tomando acción para que yo pueda empezar como tú dices, pues, ¿no? Poniendo un granito de arena y así eso se expande y se nota, ¿no? Exacto. O sea, yo digamos con las personas con las que yo tengo temas de conflicto, de que no le creen y esto no, simplemente lo que les habilito es un espacio, oiga, vea, yo estoy trabajando esto, cualquier cosa que usted necesite, tóqueme la puerta que yo le ayudo. Y cuando me piden algo, ni siquiera les pregunto, les doy una mano, oiga, gracias, no, todo bien, sigan lo suyo. Y cada vez que voy esto, ya, digamos, de a poquito voy recibiendo como un poquitico más de aceptación. Entonces es un tema de paciencia, de mucha paciencia. Ok, gracias, Daniel. Dale, pero sí, léete, si puedes, trabaja temas de comunicación no violenta. Es bien chévere. Genial. A ver, ¿quién más tiene alguna pregunta, comentario? A ver, chicos, ya para terminar con el masterclass del día de hoy. ¿Un comentario, pregunta adicional o ya está todo listo, todo bien? Una consulta, cuando vas a, digamos, a hacer un primer proyecto ágil en una empresa, ¿qué tan difícil es empezar? Bueno, cuando ya están llevando varios proyectos ágiles no es tan difícil, ya están trabajando con eso, pero cuando vas a empezar por primera vez, ¿te ha tocado pasar por una circunstancia similar? Sí, me ha tocado pasar. De hecho, uno de los casos estaba relacionado con eso. No me acuerdo si el segundo o el tercero. Que si me ha tocado, sí. Yo personalmente, si me dices, venga, o sea, vamos a trabajar ya sobre este proyecto, y digamos, ya está el proyecto decidido, ya está el equipo decidido, lo primero que hago es tener el tema de alineaciones, ¿se acuerdan? Lo primero que hago es tener una reunión con todo el equipo. Les pregunto qué esperan, qué creen, por qué creen que esto les puede ayudar, qué esperan que cambie entre este proyecto y los otros. Normalmente me enfrento casi siempre a las mismas respuestas y es el tema de las reuniones. Entonces, simplemente les pido, les digo, denme las primeras. Si ven que esto no nos sirve para nada, miramos cómo lo cambiamos. Probemos. Siempre les pido lo mismo, probemos. Simplemente respetemos el tema durante unos 3 meses y yo les digo, yo les prometo que si ustedes me dicen que esto no está funcionando, yo doy un paso al costado. Bueno, si yo doy un paso al costado en la forma de la misma metodología como tal. También les digo, siempre les digo lo mismo. Si ustedes creen que yo, o sea, cada 2 o 3 meses yo me reúno con el equipo y digo, ¿qué ha cambiado en ese tiempo conmigo? O sea, ¿qué creen que ha cambiado? Si veo que no hay respuestas, de una es un tema de autorreflexión y algo la estoy cagando yo. Perdón la palabrota.
Entonces, lo primero que hago es un tema de reunión con el equipo y empiezo a identificar y me reúno uno a uno. Y empiezo a entender si ellos han tenido experiencias, si no han tenido experiencias, qué les parece. Y trato me parece que es más fácil la gente, te lo pongo así, si tú tienes 10 personas, tú puedes tener 7 personas a favor y 2 en contra, digamos. Son 9, tenemos 2 en contra. Si esas 2 personas en contra son las que más hablan y hablan fuerte, seguramente van a opacar a los otros. Entonces también los voy cogiendo uno a uno. Y de esa forma, cuando yo ya sé, bueno, entonces qué pena. Y ya como la gente también me ha dicho a mí, también llega a opinar. Y son de las personas que literalmente yo trato de que los espacios sistémicos abren. Y empiezo que hable uno, abre el otro, para empezar a mirar al frente como de todo el equipo, realmente si es un tema generalizado o es un tema individual. Y entonces eso lo empezamos como a compensar. Es un tema de trabajo a sistema y trabajo a individuos. A ver, a todos invitarlos a ver si es que nos pueden ayudar prendiendo las cámaras para ya ir conociéndonos también, o bueno, a muchos ya no nos conocemos, pero tomarnos la foto final. A ver, chicos, no sé si se animan a prender un ratito su cámara. Ahí los veo, ahí está Zuli, ¿cómo está? ¿Qué tal? Katiuska. Le voy respondiendo a Jaime por acá, ¿vale? Porque estoy escribiendo y creo que iba a salir un chorrero. Entonces, relevante. Yo OKRs lo empecé a manejar hace como, yo creo que unos 3 años de forma personal. O sea, primero lo que es experimentar de forma personal. Merkeo lleva en ese proceso de acoplamiento casi 2 años. Y ha sido un reto fuertísimo. O sea, realmente yo no he estado tan metido en el tema de cómo se ha definido el tema de implementación de metodologías dentro de la organización. Eso ha sido más el tema del equipo de estrategia. Yo he estado más metido desde apoyando como la definición de OKRs desde el equipo de producto de ingeniería. Entonces, y que sí creo que nos ha ayudado un montón. Y algo, digamos, que ha pasado y que creo que los OKRs son de esos punticos fundamentales que nos han ayudado a que sucedan, es que en un principio, digamos, era un tema de cada área definiendo como sus OKRs. Y ni se dejaban el equipo, y tampoco se miraban como las dependencias o cómo esto podía estar alineado con esto. Algo súper bonito que pasó este año es que de alguna forma estaba pasando algo parecido y los vicepresidentes fueron los que pararon y dijeron, venga, paremos, alineémonos nosotros, definamos poco nosotros y llevémosle una propuesta al CEO. Y después de eso, o sea, fue como ese pum para arriba y después para abajo, que creo que nos ha ayudado, pero ha sido un tema de un sufrimiento de cada cupo, un aprendizaje de cada trimestre. Pero creo que nos ha ayudado un montón. Como organización, creo que nos ha ayudado un montón. Bien, ahora sí creo que ya estamos casi todos. José. Dale, Noelia, nos das la voz de mando para posar. Okay, a ver, chicos. 3, 2. Sí, ya están casi todos. Ahí está yo aquí, ahí está. Ahí está. 3, 2, 1, va. A ver, un ratito, una más. 3, 2, 1. Los deditos así, puede ser, con alguna mueca, algo, sí. 3, 2, 1, va. Bien, ahora sí, chicos. Daniel, muchísimas gracias por compartir estas 2 horas con nosotros. Realmente ha sido de gran valor y creo que ha ayudado a muchos de los alumnos acá a las preguntas que tenían, las dudas, lo que pasan y lo que viene en el día a día. Y también a despejar qué es esto de llamado allá el coach, ¿no? Voy a decir, tantos memes que nos han hecho en algún momento, hay que disiparlos con resultados verdaderos, y realmente tu participación ha sido de gran apoyo para todos. No, muchas gracias a ustedes por la invitación, por el espacio y por creerle a este cuento. Gracias, Daniel. En eso contribuimos todos, ¿no? Desde Ayarwise, ya saben, acá los alumnos de diferentes programas que vienen, nosotros siempre estamos invitando a personas que consideramos que están trabajando realmente en esto, que no solamente hablan del tema, sino que hacen las cosas, ¿no? Entonces, para nosotros sí es enriquecedor, Daniel. Así que muchísimas gracias, esperamos volver a tenerte por aquí también. Vale, nuevamente muchas gracias a ustedes y un gusto.
preguntas, lo que necesiten. Ahí les dejé mucho, ahí está mi LinkedIn, está mi correo para lo que necesiten con mucho gusto. Genial, gracias Daniel, gracias a todos también por su participación, gracias Maricielo, José, Carolina, Alejandro, Luis, Dani, Paola, Jorge, Edgar, que no ha podido prender su cámara, pero sí nos escribió, muchas gracias. Gracias a todos, chicos. Un abrazo, hasta la próxima, nos vemos. Gracias, chicos, gracias, Daniel. Gracias, Daniel. Gracias por todos los aportes. Gracias, chicos. Gracias, chicos. Gracias, hasta luego.